¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos los presentes aquí en la sala virtual. Espero que me estén escuchando bien. A ver, me comentan. Conforme, ingeniero, se lo escucha bien. Ok. Bueno, una vez más, buenas noches. También a los que están, creo que transmitiendo en vivo, seguramente están ahí en las redes y también los que nos pueden ver luego, ¿no? Luego la grabación de este masterclass. Bien, entonces sí, esta semana hemos tenido, digamos, bastantes, digamos, tópicos importantes en lo que sí de Reminas. Y bueno, en caso mío me toca, digamos, cerrar esta semana con el tema de estabilidad geoquímica, ¿no? Bien, entonces vamos a tener una agenda muy nutrida, un extracto muy importante de lo que significa la estabilidad geoquímica, el criterio de la caracterización química, enfocado al cierre de componentes mineros. ¿Ya? Entonces, para eso he establecido una agenda, un contenido que vamos a desarrollar hoy día. ¿Ya? Porque quizás varios de nosotros, que a veces la química es un poco compleja de entender, ¿no? Para algunos no, algunos más menos que otros. Por eso es importante saber por qué lo hacemos, ¿no? Cuando nosotros podemos identificar por qué lo hacemos, empezamos a entender por los conceptos, las pruebas, los fines, ¿no? Y es por eso que he enfocado, digamos, esta masterclass en cuatro temas, básicamente la sostenibilidad, porque es importante, también brevemente, ¿no? ¿Qué son los componentes mineros y cuáles son los niveles de riesgo que estamos expuestos? Seguramente han estado ya viéndolo esta semana, pero vamos a hacer un resumen de ello. Y bueno, vamos a ir a lo que es de fondo, ¿no? Que es la característica geoquímica de componentes mineros. Para eso vamos a hablar bastante del agua y básicamente la geoquímica. Y de ahí vamos a desarrollar unos casos, digamos, que van a poder redondear todo lo que estoy exponiendo. Bien, entonces empecemos con una pregunta que siempre le hago en mis capacitaciones, ¿no? Yo estoy atento a dos pantallas, así que probablemente voy a estar leyendo probablemente el chat que estén ustedes, si es que ustedes tienen acceso. Sino igual vamos a ir interactuando, digamos, también por las redes si se puede. ¿Por qué es importante, ¿no? Que la minería se desarrolle de manera sostenible a largo plazo, ¿no? ¿Por qué es desarrollo sostenible? ¿Por qué? ¿No? Entonces ahí recordamos las clásicas clases que hemos tenido sobre lo que es sostenibilidad y siempre pues nos han mencionado que no es equilibrio entre el desarrollo económico, social, ¿cierto? Y ambiental, digamos, de un sector, una actividad, etcétera, ¿no? Y básicamente porque no queremos afectar, digamos, los recursos de las futuras generaciones, ¿no? Básicamente eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Como un concepto clásico que hemos tenido. Y es cierto, ¿no? La idea es poder explotar los recursos de ahora para no afectar a las generaciones futuras, ¿no? Pero en minería, ¿por qué será tan importante? ¿No? ¿Por qué será tan importante? Básicamente porque la minería va, digamos, dejarnos un legado. Entonces, para eso me voy a remontar a la siguiente presentación, donde, digamos, hay roles, ¿no? Hay roles en los cuales tanto, digamos, el gobierno, el Estado, por decirlo así, la empresa, ¿cierto? En este caso podemos decirle que es la mina, y bueno, la sociedad, que es la comunidad, puede verse representada, tienen, digamos, una interacción constante, ¿no? Básicamente este gráfico lo he tomado ahí de una guía de planes de cierre que publicó BGR hace unos años, ¿no? Lo cual me parece interesante porque habla de un concepto de legado, y eso es lo que queríamos un poco llevarnos de la capacitación y del tema de lo que es sostenibilidad, ¿no? Vamos a dejar un legado. Entonces, esa interacción que tenemos entre el gobierno, empresas, las comunidades, cada uno tiene un rol, ¿no? Básicamente el gobierno, como ustedes saben, su rol es legislar, crear leyes, ¿no? Luego fiscalizar esas leyes que, digamos, dicta, tomar guías, y la empresa lo que hace cuando uno viene a invertir es, obviamente, va a invertir, va a generar trabajo, va a sacar licencias en base a lo que el gobierno ha determinado. ¿Y con qué fin se hace todo ello? Porque, digamos, el Estado quiere crecer como país a través de estos proyectos mineros y la comunidad es la que, digamos, puede ser beneficiada, se puede adaptar al proyecto, puede verse afectada algunas veces y finalmente va a vivir con el legado. Entonces, si las cosas, digamos, entre las tres
digamos, tres conjuntos de, digamos, de sociedades que tenemos, o grupos, vamos a llamarlos, stakeholders principales, que es el gobierno, la empresa y la comunidad, pueden llevarse de forma adecuada y todos cumplen, digamos, su rol, pues vamos a tener siempre un legado positivo, ¿no? Y al final esto va, digamos, trasladarse a las futuras generaciones. Es un poco, digamos, lo que vamos a ver como una introducción de lo que es el concepto. ¿Y por qué? Ya ahora que sabemos que la minería nos va a dejar un legado, el proceso de cierre de minas, que es lo que vamos a ver, digamos, parte de ello como un resumen en la presente masterclass, es todo un proceso, ¿no? Es un proceso complejo, es un proceso que tiene muchos pasos previos, que si es que no se desarrollan de forma, digamos, adecuada, sostenida, valga la redundancia, no vamos a llegar a lo que busca diferentes entes. No solo el Estado, no solo el ICMM, seguramente también han escuchado en estos días que han hecho masterclass. La idea es llegar pues al desarrollo económico continuo, al desarrollo sostenible y continuo de todo, digamos, la sociedad, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo básico. Si no tenemos estabilidad, digamos, física, si vamos a hablar de un componente minero, pues no vamos a poder pasar al siguiente nivel. Entonces, la estabilidad física ya es, digamos, uno de los puntos clave para que las cosas empiecen a funcionar, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco del tema de la estabilidad química, ¿no? Geoquímica. Entonces, logramos la estabilidad física y la geoquímica, entonces vamos a poder recién saltar, digamos, a una transición socioeconómica, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Dar un nuevo uso, digamos, a donde, como por lo menos, mitigar cualquier, digamos, externalidad negativa del proyecto minero, ¿no? Por lo general, como ustedes seguramente han escuchado en las masterclass de social, cuando un proyecto minero termina, el movimiento económico también termina. Por lo tanto, el gran reto de CR Minas, más allá de lo técnico, es cómo trasladamos, digamos, es cómo hacemos que esta economía de ese lugar pueda seguir siendo funcional, ¿no? Pueda seguir siendo funcional y poder tener un nuevo uso, ¿no? Recreativo, sería ideal que tenga, digamos, un nuevo uso, digamos, de otro tipo de desarrollo económico, pues hasta puede ser, digamos, agrícola, etc., ¿no? Ese sería lo ideal. ¿Qué es lo que está buscando? Pues estamos constantemente desarrollando tecnologías para que luego de que un proyecto minero termine, tenga un nuevo uso, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, ahora vamos a enfocarnos obviamente en la parte más dura, que es la parte geoquímica, porque si no tenemos esto, va a ser complejo, digamos, avanzar. Esa es un poco la introducción. Otro aspecto que está ligado con la sostenibilidad es el tema de la economía circular. Todos los presentes ya han escuchado de la economía circular, ¿no? Y ahora que estamos viendo los estragos del cambio climático, y básicamente ahora mismo estamos viviendo un tema muy complejo en cuanto a lo que es incendios forestales, ¿no? Entonces, el planeta, digamos, está en una transición, digamos, un complejo escenario, ¿ya? De un cambio climático, ¿no? El calentamiento global es real, no es algo que antes se especulaba, es real, estamos yendo para ahí, vamos a tener problemas climáticos más severos poco a poco en este tiempo, ¿ya? Y la idea es que eso poco se desacelere, ¿no? Pero vamos ahí, o sea, ya vamos para ahí. Entonces, ¿qué es lo que piensan, digamos, todos los países? Entonces, todos los países piensan que debemos dejar de usar combustibles fósiles, ¿no? Estamos ya de cierta forma ya mentalizados con ello. Y para poder, digamos, cambiar de matriz energética y llegar a estas energías renovables, eólicas, fotovoltaicas, hidrógeno verde, ABC cosas, ¿no? Entonces ahí viene el tema esto de almacenamiento de energía en las baterías, etcétera, y para eso necesitamos metales. Como ustedes ven en este gráfico, el consumo de recursos minerales, la demanda de litio, cobre, níquel, ¿no? Y metales raros, pues va a doblarse, triplicarse, ¿no? En muchos de estos casos, y vamos a necesitar más metales, ¿no? Por lo tanto, el rol de la minería es muy importante para contribuir justamente a mitigar o desacelerar estos efectos, digamos, de calentamiento global. Por eso es que se menciona que haciendo un balance va a ser un poco complejo y digamos, muy difícil
que todos los metales que hay, digamos, a la fecha en la Tierra puedan extraerse al ritmo que se necesita en la transición energética, que por ejemplo busca Europa, ¿no? Entonces, una de las formas de, digamos, también ayudar a esto es la circularidad, ¿no? Cómo reaprovechamos todo, cómo recuperamos metales de otros procesos. Entonces, el futuro es circular y de cierta forma lo estamos viviendo también. Y para eso, justamente el ICMM, que es, digamos, uno de los organizaciones, ¿no? Que se ha formado para poder justamente ayudar y cambiar un rostro a la minería, ¿no? Es básicamente en lo que es sostenibilidad, en lo que es innovación, se ha enfocado en tres aspectos, ¿no? En la salud y seguridad, ¿ya? De la operación minera, eh, relaves y economía circular, ¿no? Solamente estoy mencionando esto porque realmente tienen más tópicos donde se desarrolla el ICMM. Bueno, en salud y seguridad lo toco rápido. ¿Por qué se enfoca? Porque, digamos, todos los miembros, y obviamente la minería en general, tienen como en su ADN que la seguridad es primero y digamos, cualquier daño colateral, pérdida, está no permitido, ¿no? Entonces, vamos a usar toda la tecnología disponible que hay en el planeta para reducir, digamos, cualquier tipo de accidente. O sea, están enfocados a eso, ¿no? No debe haber accidentes en minería, debe ser un sector seguro. Es un reto, sí, pero estamos utilizando la tecnología para justamente acelerar ese proceso. También estamos contribuyendo con el tema relacionado a lo que es emisiones, ¿no? Entonces, están migrando buscando tecnologías para que todos los vehículos, digamos, utilicen combustibles fósiles. Y justamente esa es la meta del ICMM y las compañías asociadas. Entonces, están buscando formas de que todos los vehículos que utilizan la minería, digamos, no utilicen este tipo de combustibles. Gestión de relaves. ¿Por qué se vuelve muy importante? Porque a raíz de diversos, digamos, eventos catastróficos en Brasil, Canadá y otras partes del mundo, se tomó bastante conciencia del rol que se tiene cuando construimos este tipo de infraestructuras, ¿no? Este tipo de infraestructuras no son diseñadas quizás solamente para 10, 20 años, 100 años, ¿no? Realmente esas infraestructuras deben estar diseñadas para acá siempre, ¿no? Porque al final van a estar ahí, para sus nietos, bisnietos, van a estar esos componentes ahí. Y por eso es el reto de gestionar. Por eso es que también se está viendo las tecnologías o investigando para que reduzcamos ese volumen de generación de residuos, ¿no? Por eso es que la economía circular es muy importante. Ejemplos, ejemplos de la industria, cuando se puede, cuando tenemos una buena caracterización geoquímica, hay casos en los cuales todos los residuos mineros pueden convertirse en subproductos de otros sectores, ¿no? En este caso, ahí en Morro Agudo han podido, digamos, con un proceso, digamos, industrial complementario, utilizar los relaves presentes de un proceso minero para la agricultura. Por lo tanto, más del 95% de estos relaves pues se están reutilizando y básicamente mantener un nuevo uso, ¿no? Que es lo ideal, lo que se busca. Breves ejemplos de poder utilizar, digamos, relaves. Bueno, realmente la gran minería está dando bastantes estudios a todos los relaves activos que tienen, están en ese proceso. Hay muchos, digamos, ejemplos de ellos que puedo mencionar en el sur, pero en este caso, también la pequeña minería, hay algunos pequeños ejemplos donde también ven una oportunidad, digamos, en lo que son relaves que son pasivos ambientales que pueden ser recuperados, ¿no? Básicamente, los metales preciosos son los que, digamos, tienen, digamos, ese potencial, ¿no? Ustedes ven aquí la imagen de la izquierda, ¿no? Es básicamente relaves, son pasivos que están, digamos, no tenían dueño. Y bueno, alguien lo pidió en concesión o reaprovechamiento y bueno, han podido estos años reprocesar esos relaves que eran pasivos, que era una carga para el Estado y están recuperando pues metales preciosos, en este caso oro, con un poco de plata. Y bueno, no solo nosotros estamos buscando metales, también en Alemania, cuando estuve hace 2 años, ellos también, al ver que
la transición energética que ellos buscan, digamos, requiere de metales tipo raros. Entonces, ellos también han hecho una investigación en sus pasivos, ¿no? O ya, digamos, componentes cerrados desde hace más de 30 años y están viendo si que hay posibilidad de recuperar algo de ellos, ¿no? Y obviamente están haciendo un estudio de factibilidad, qué tan beneficioso puede ser hacer de nuevo esta recuperación. Bueno, ya lo dirá el tiempo, pero de que lo han investigado y que ya tienen estudios de que pueden recuperar algunos, digamos, depósitos de relaves antiguos, también lo tienen ellos investigado. Entonces se dan cuenta, es por eso que, digamos, el futuro es circular. Y es por eso que, digamos, hay todo, digamos, unos tópicos y guías técnicas que ha sacado el ICMM en cuanto a lo que es la gestión de relaves, donde el proyecto no termina cuando se cierra, digamos, o termina el LOM de minas, sino también puede continuar cuando se ve oportunidades de recuperación de relaves. Bueno, para los que no estamos en minería, probablemente vamos a quizás tener algunos conceptos rápidos que, digamos, manejamos. Sabemos que tenemos labores subterráneas, ¿cierto? Y tenemos un tipo de componentes como labores entre hormina, chimeneas, etc. Si son labores a tajo abierto, tenemos rampas, bancos, bermas, ¿no? Que se construyen justamente para poder, digamos, explotar estos componentes. Tenemos residuos mineros, ¿ya? Como por ejemplo depósitos de relaves que he hablado, desmontes de mina, material de desbroce. ¿Qué más? En lo que es instalaciones de procesamiento tenemos pilas de exhibición, plantas metalúrgicas de concentración de minerales, plantas de fundición, y todos estos componentes van a requerir una caracterización geoquímica. Por eso es que es importante saber, ¿no? Y obviamente donde más vamos a tener trabajo van a ser siempre lo que son residuos mineros, ¿cierto? También donde tenemos plantas. ¿Qué más? También hay infraestructura complementaria, ¿no? Que requiere una unidad minera. Por ejemplo, plantas de tratamiento de agua, mineroductos, campamentos, comedores, etc. Puede haber también canteras, también son componentes que también deberían ser caracterizados geoquímicamente, por ejemplo. Y por eso es que en estos, digamos, días han visto ustedes temas relacionados a estabilidad física, ¿cierto? Seguridad hidrológica, creo que ayer fue un tema de estos. Geoquímica, que es lo que vamos a ver ahora. Por ahí seguramente han hablado del tema de suelos contaminados, que también es parte de... Un resumen de todo, lo vamos a ver en esta lámina. Entonces tenemos componentes principales, como por ejemplo, puede ser depósitos de desmontes o relaves, puede que estén soportadas en un, digamos, en un dique, o un muro, como le podemos llamar. Podemos tener labores subterráneas, como por ejemplo vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Y podemos tener a cielo abierto. O también podemos tenerlo combinados, ¿no? También es bastante se ve eso en el Perú. Minas que tienen, digamos, ambos tipos de labores, tajos y interior mina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos riesgos que normalmente tenemos? Si vamos a empezar a categorizar, bueno, si hablamos del tajo, voy a poner aquí el puntero, ¿ya? Un momento. Y ahora sí. Si hablamos de los tajos abiertos, ¿no? Tenemos obviamente la estabilidad física como uno de los riesgos, así que no se lleva un buen control, digamos, de la explotación, el tipo de roca, qué temperatura está, puede haber un riesgo de subsidencia y podemos tener un riesgo, obviamente, a la seguridad de las personas, ¿no? Y el entorno donde se está operando, ¿ya? Eso del lado físico. Pero desde el lado, digamos, geoquímico, el agua siempre va a ser, digamos, amigo y enemigo, ¿no? Vamos a tener, digamos, esas dos, digamos, peculiaridades del agua, ¿no? Pues la estabilidad hidrológica le va a pegar siempre a la estabilidad física y también le va a pegar mucho a la estabilidad geoquímica. Entonces, el agua va a estar siempre en ambos, ¿no? Controlar el agua siempre va a ser el reto en el tema de cierre, ¿no? Por ejemplo, cuando un tajo abierto obviamente empieza a desarrollarse, uno de los temas que vamos a tener es básicamente el nivel freático, ¿no? Y el nivel freático debe ser deprimido para poder explotar. Entonces ahí vamos, digamos, afectando temporalmente el ciclo del agua, pero como hay un balance, nosotros debemos demostrar que todo lo que afectamos
se está bombeando y luego lo podemos discurrir o lo podemos disponer, digamos, en un cuerpo de agua con una calidad adecuada. Eso es del lado del Tajo. Pero obviamente afectamos, tenemos, digamos, aquí en exposición minerales, digamos, sulfurados, pues empezamos justamente a generar estas reacciones, ¿no? De aguas de mina. Por eso es que bombeamos aguas de mina, las tratamos y disponemos. Esto es del lado del Tajo. Del lado de la, digamos, labores subterráneas, pues aquí tenemos un ejemplo, que cuando nosotros profundizamos para llegar a la beta, ¿no? Las zonas mineralizadas, o ore body, como les llamamos, nos encontramos otra vez con el nivel freático, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez deprimirlo para poder explotar y poder sacar los recursos. Entonces, al bombear toda esa agua, otra vez necesitamos otra planta de tratamiento para poder, digamos, mantener el balance hídrico del sector, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, tenemos como riesgos. Ahora, el agua no solamente genera, obviamente, aparte de inestabilidades químicas, ¿no? También genera, obviamente, presiones de poros en las rocas, en el suelo, y eso también es un riesgo de inestabilidad, ¿no? Eso de lado, digamos, de cuando tenemos labores tanto subterráneas y a tajo abierto, ¿no? Superficiales. Si nos vamos a lo que son los residuos mineros, que son los, digamos, productos no valiosos de la actividad minera, entre comillas, no valiosos, porque, como ya mencioné, pueden que aún tengan valor. Tenemos, obviamente, riesgos relacionados a la inestabilidad física, porque si es que, digamos, este muro no ha sido construido correctamente, ¿no? O el depósito donde, digamos, se está cimentando o se va a disponer relaves no está preparado, pues tenemos que tener riesgos de infiltración de aguas, obviamente de contacto, aguas relave o lixiviados que puedan afectar al nivel freático, ¿no? Por eso es que se hace toda una red de monitoreo isométrica previa y durante la operación y después para poder, digamos, ver estos aspectos. Ahora vamos a verlo más adelante con detalle, así que no hay problema. Entonces ahí tenemos ese riesgo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos lo que es transporte de finos. Cuando tenemos climas muy secos o temporada seca, si son relaves, un problema es la polución, ¿no? Tenemos, digamos, bastante transporte de finos, por el polvo básicamente, y eso puede ser transmitido por acción eólica a suelos y se afectan los suelos, ¿no? Por eso que también es muy importante ver ese aspecto. ¿Sí? Aquí en resumen tenemos ya, digamos, lo que es el tema de la minería. Ahora, para no, digamos, esperar que las cosas, digamos, se cierren al final de la vida útil de la mina, después de 30, 50, 80 años, dependiendo de qué tan grande es la mina, lo que se recomienda, y es una práctica que también ya está normada, es el cierre progresivo, ¿no? Y más allá de ver los, digamos, los aspectos relacionados al concepto, lo que quiero que, digamos, nos enfoquemos es que, según el estudio que hizo Anglo American, ¿no? En lo que es, digamos, sus minas, se dio cuenta, pues, que tenemos que cuando nosotros implementamos un cierre progresivo, digamos, en periodos más tempranos, el costo de cierre se, digamos, disminuye o es más eficiente en largo plazo. Pero si nosotros esperamos, digamos, hacerlo todo al final, el costo es mayor. Eso es lo que se ha demostrado el estudio que hizo en América. Por eso que es recomendado que empecemos a hacer el cierre progresivo de componentes que ya no vamos a utilizar durante la operación. Y para poder hacer, digamos, el cierre de mina tenemos información. Ya, esta parte, digamos, lo voy a explicar también rápido porque cuando me enfoque en la caracterización geoquímica, ahí vamos a ver que hay dos formas de, digamos, caracterizar geoquímicamente un componente minero, porque es muy distinto caracterizarlo cuando el proyecto es nuevo que cuando el componente ya está operando o quizás es un pasivo ambiental, ¿ya? Los aspectos, criterios son muy distintos. Pero bueno, vamos a irnos al lado, por ejemplo, de un proyecto nuevo, ¿no? Si, digamos, yo necesito que me apruebe mi estudio de impacto ambiental, la que me va a pedir la autoridad, ok, señores, necesito su línea base ambiental, ¿no? Factores ambientales como el agua, suelo, aire, biológico, social, todo eso debe estar claro para saber
en qué área estás tú, digamos, tu proyecto va a afectar, digamos, estos factores. Desde el lado del caso de negocio minero metalúrgico, te van a pedir los modelos, ¿no? A ver, ¿con qué cantidad de recursos vas a explotar de aquí a un tiempo, ¿no? 10, 15, 20 años, de qué forma, eh, cuántos residuos vas a generar. Todo eso debe haber un balance de materiales que nos permita saber de dónde sale el mineral que nos va a servir para la planta y de dónde sale el mineral que, digamos, no es valioso para el proyecto minero. Entonces, es muy importante estos modelos. ¿Qué más nos va a pedir? Un estudio hidrológico y hidrogeológico, ¿no? ¿Con qué fin? Justamente lo que les explicaba en el slide anterior. Necesitamos saber cuánta agua vamos a bombear o deprimir, ¿no? Y esa agua, qué calidad química va a tener para tratarla en una planta y seguir equilibrando el balance de agua. Y para eso vamos a necesitar una serie, obviamente, de redes de monitoreo, tanto a nivel superficial y subterráneo. Por eso nos van a pedir todo un diseño, digamos, de monitoreo. Y es muy importante. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, de ahí nos van a decir, ok, ya que tienes todo esto, hazme un modelo de predicción, ya de partículas, de tus componentes mineros, los más importantes, obviamente, y ver qué tanto riesgo tenemos en caso, digamos, estos puedan fallar, ¿no? Con control y sin control, ¿no? Van a pedir los escenarios. Y obviamente las empresas mineras hacen esos modelos en condición más favorable, favorable, optimista, etcétera, para ver cómo le ponemos control de ingeniería y que sean viables la construcción de estos componentes. Eso es todo lo que nos piden cuando el proyecto es nuevo, ¿no? Aún no existe, no hemos movido ninguna roca ahí hasta ese momento y nos van a pedir todos estos estudios, ¿no? Ya cuando nos dieran el permiso y ya hemos construido la mina, bueno, lo que vamos a hacer nosotros, y se recomienda, es obviamente actualizar todos estos modelos que hemos elaborado. Una mala praxis es que tenemos todos los modelos, digamos, ahí, bien bonitos de colorcitos, pero al final no los usamos en operaciones, ¿no? Están en el olvido, quedaron en el estudio y no se siguen. ¿Y cuándo nos pasa factura? Cuando estamos en el cierre de minas. Cuando está desactualizado el modelo, no han actualizado el avance de mina a nivel de tajo o intermina, vamos a tener un problema muy complejo, ¿no? Por eso es importante actualizar ello. Ya cuando estamos en el cierre progresivo y final, vamos a seguir actualizando estos modelos, ¿ya? Pero ya lo vamos a, digamos, simular en una condición de cierre y poscierre, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el nivel freático se recupere? ¿Cuál va a ser la actividad química de todos estos componentes de aquí a 30, 50, 100 años? Ok, ¿cuál va a ser el tipo de cobertura más óptimo para, digamos, rehabilitar una zona donde hubo, digamos, suelos contaminados, hubo desmontes, etcétera, ¿no? Todos esos estudios de coberturas, pilotos y continuar con el monitoreo, ¿no? de los componentes como que suelo, agua, aire en condición de cierre, poscierre, es parte de lo que vamos a necesitar. Bueno, seguramente también lo han visto en uno de los ejemplos. La idea es llegar, operar y tratar de estabilizar, digamos, geoquímicamente, físicamente, lógicamente el entorno, ¿no? Eso es lo que vamos buscando, ¿no? Para seguir, digamos, yendo a la transición de un uso incremental. ¿Qué instrumentos ambientales utilizamos? Para eso vamos a hacer un resumen bien rápido sobre ello, ¿no? Por ejemplo, para poder todos uniformizar nuestro conocimiento en lo que es proyectos mineros, sabemos, ¿no?, que un proyecto de inversión minera tiene diversas fases, ¿cierto? Desde la exploración, ¿cierto? Donde su principal producto de esta fase es la estimación de recursos, ¿ya? Pero en esta etapa, si bien es la primera y aquí todavía no hemos instalado una planta metalúrgica, no hemos hecho, digamos, grandes, digamos, disturbaciones al medio ambiente porque, digamos, estamos explorando, como dice su nombre, también tiene un impacto. Al tener un impacto necesita un instrumento ambiental, ¿no? Pueden hacer un día, un estudio de impacto ambiental semi-detallado, si, digamos, el proyecto de exploración es muy grande, y te van a pedir un plan de cierre, ¿no? Ese plan de cierre, luego de, obviamente, de culminar con el proyecto de exploración, debe tener realmente una ingeniería de detalle y ejecutar ese plan de cierre para poder, digamos, rehabilitar las zonas que se han afectado. ¿Qué puede afectarse en esta etapa? Básicamente, digamos, a nivel paisajístico,
digamos, conecto a las plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente vamos a rehabilitar la morfología y, digamos, la cobertura vegetal que puede haberse afectado, ¿no? Digamos, esta parte todavía digamos, los impactos no son tan grandes, ¿no? Pero luego de esto, ya tenemos, por ejemplo, utilizar quizás metodologías donde ya el sector minero normalmente lo hace a nivel extractivo, que el proyecto va de puerta a puerta, le llaman, ¿no? El FEL, es una metodología para proyectos extractivos, ¿no? Entonces, de puerta a puerta vamos nosotros a tomar decisiones. El FEL 1 toma, digamos, la estimación de recursos que se ha desarrollado, hace un pequeño perfil y va quizás hasta un diseño conceptual. Ahí cada empresa se va a organizar de la mejor forma como ellos quieren desarrollar sus proyectos mineros, ¿no? Pero varios proyectos se caen aquí nada más porque quizás el tema a nivel económico no es tan atractivo y porque aquí se cae y ya no avanzamos el proyecto, ¿no? Es por eso que tenemos que hacer el cierre de la exploración, porque de aquí a allá hay bastantes años. Bueno, si digamos el proyecto es bueno en recursos, digamos que está estratégicamente ubicado en un lugar donde hay condiciones, accesibilidad, no es tan costoso, digamos, iniciar el proyecto, entonces ya vamos a una prefactibilidad y vamos eligiendo qué alternativa, qué tecnologías desde el lado minero metalúrgico son las más efectivas para poder, digamos, construir, digamos, la mina, ¿no? Entonces ahí también vemos trade-off de los TCFs, o sea, los deportes relaves, cómo vamos a transportar los concentrados, si es un mineroducto, si es por, digamos, una vía férrea, si va a ser por carretera, ¿no? Vamos a elegir la mejor opción para el proyecto minero. Si, digamos, de aquí es correcto, vamos por fin llegar a la factibilidad. Y es aquí en la factibilidad, ¿no? Es aquí en la factibilidad donde tenemos recién el estudio de impacto ambiental y tenemos el primer plan de cierre conceptual. Ahora, el tema geoquímico pues, se va viendo probablemente desde la prefactibilidad, ¿no? Porque necesitamos ya elegir zonas y zonas con, digamos, más adecuadas para el proyecto. Necesitamos ver su caracterización geoquímica de terreno, no solo geoquímica, geotécnica, todo el estudio de terreno que ya necesitamos para poder, digamos, decidir. También ver un costo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un primer plan de cierre conceptual, ¿ya? Que nos pide la autoridad y obviamente va, digamos, para consulta de la población, ¿ya? Entonces, después de esto viene la construcción, siempre y cuando nos den el permiso la autoridad y obviamente no haya problemas sociales, ¿no? Hasta antes de esto que, digamos, ya viene la decisión de inversión, porque hasta aquí, digamos, hemos demostrado a, digamos, al directorio de la compañía minera que este proyecto, digamos, es sostenible, entonces vamos a construir la mina. Probablemente hayan pasado 10 años, 15 años, o como por ejemplo Tía María, que está esperando ya creo que más de 20 años desde que empezó a explorarse. Un proyecto minero es a largo plazo, ¿no? Es por eso que hay bastante inversión en estas, digamos, etapas, donde si no se da un proyecto minero, es inversión que simplemente no tiene ni un retorno, ¿no? Por eso, digamos, los proyectos mineros son de alto riesgo. Y por eso es que es importante tener leyes, digamos, sólidas para que se desarrollen estos proyectos mineros. Bueno, sin irnos mucho a la economía, construimos la mina, lo podemos ejecutar con estos, digamos, contratos EPC, operamos la mina y por fin aquí generamos valor, ¿no? Por fin estamos ya extrayendo recursos, que esto puede ser, digamos, en una vida útil de 30, 10, 50, 100 años, dependiendo de los recursos que se van descubriendo. Y después del año de empezado, necesitamos hacer otro plan de cierre ya a nivel de factibilidad y esto va a seguir actualizándose cada vez que, digamos, haya cambios importantes en el diseño de la mina, cada cierto tiempo por actualizaciones, y obviamente cuando ya vamos a hacer el cierre definitivo. Otro instrumento importante aquí que tenemos que ver es el tema, lo que es suelos, que les estaba comentando. Está muy ligado también a la geoquímica, ¿ya? Química, digamos, es un instrumento muy importante para también poder hacer un buen estudio de remediación de suelos. Y también la norma nos pide pues, que han tenido estudio de identificación, luego si ya vamos a cerrar, un muestreo de detalle, un plano de remediación y ejecutar, ¿no? Ejecutar justamente estos temas relacionados a la remediación de suelos. Bien. Ahora entramos ya a la parte técnica, digamos, de la estabilidad geoquímica.
Pero brevemente, como ya les mencioné, si no entendemos bien cómo funciona, digamos, el proceso de la interacción del agua y la geoquímica, pues va a ser, digamos, incompleta, ¿no? Por eso que tengo unas slides resumen para poder, digamos, poner la importancia de la estabilidad hidrológica y luego vamos a empezar con la estabilidad geoquímica. ¿Okay? Bien, bueno, esto, básicamente, estos criterios, para serles sinceros, digamos, están más ligados, por ejemplo, a componentes operativos, ¿no? Componentes operativos antiguos o para cierre pasivos aplica muy bien. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, se recomienda ordenar, digamos, los estudios hidrogeológicos de esta forma, ¿ya? Para poder hacer, digamos, el diseño de cierre. Un mapeo geológico y hidrogeológico, físico, hacer ya sondajes, hacer los modelamientos numéricos y ya diseñar las alternativas de cierre, desde el lado de la estabilidad hidrológica. ¿Qué es un mapeo geológico? Que también es muy importante para la geoquímica, porque nosotros vamos a basarnos mucho en lo que, digamos, van descubriendo las otras especialidades. Básicamente, es actividades para verificar o, digamos, empezar a detallar a nivel local cuáles son, digamos, las estructuras que se encuentran dentro de este proyecto minero, ¿no? Si hay fallas, alteraciones, tipos de roca, etc., ¿no? Y esto nos va a permitir también vías preferentes donde el agua podría, digamos, filtrar, ¿no? Para el tema de agua, muy importante. ¿Y para qué nos sirve geoquímica? Porque justamente por ahí vamos a hacer nuestros modelos luego. Un mapa representativo básicamente es el que vemos aquí, donde digamos, las líneas azules corresponden a lo que son fallas, ¿cierto? ¿Ya? Y, por ejemplo, el rojo puede ser vetas, ¿no? Y estas vetas justamente son las zonas mineralizadas. Por lo tanto, ¿dónde vamos a tener, digamos, algún proceso de alteración geoquímica? Justamente en las zonas rojas. Y mira, se dan cuenta, las vías preferentes, donde son las fallas, cuando llueve, ¿por dónde va a ir el agua? Por las fallas. Por lo tanto, por estas zonas probablemente vamos a tener justamente estos, digamos, procesos de generación, digamos, de aguas de mina, ¿no? El mapeo hidrogeológico continúa y es muy importante porque yo comparto mucho, digamos, lo que hace el hidrogeólogo para, digamos, los estudios geoquímicos, porque hacemos un inventario, obviamente, de todas las filtraciones, porfidales, cuerpos de agua, infiltraciones, emanaciones, ¿no? Y la calidad, digamos, de agua que, digamos, ellos van recopilando, los hidrogeólogos, básicamente nos sirve para también nosotros ver cuál es la línea base, ¿no? Hidroquímica de un sector. Por eso nos valemos de ellos. Y, por ejemplo, un mapa representativo donde ya estamos uniendo la geología y la hidrogeología puede ver, digamos, verse representado en el siguiente, ¿no? Aquí ustedes ven, por ejemplo, labores subterráneas, aquí ven las fallas que estábamos viendo, y lo que vemos aquí, digamos, en puntos azules, son todo lo que, digamos, se ha mapeado a nivel hidrogeológico, ¿no? Son filtraciones, manantiales, que, digamos, medimos pH, conductividad, básicamente, ¿no? TDS. De eso también vamos a tener posteriormente pruebas hidroquímicas, las cuales nos va a servir para tener una línea base de qué está pasando en el entorno, ¿no? Pero, ¿para qué hacemos todo esto? Porque es muy importante nosotros ver las zonas saturadas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, si hablamos de relaves antiguos, relaves que están operando, muy importante es saber qué sectores de estos, digamos, componentes tienen, digamos, más agua almacenada o por qué está, digamos, filtrando, ¿no? Vemos filtraciones en las bases, ¿no? Que es muy usual en componentes antiguos, ¿no? Entonces, los estudios geofísicos nos van a permitir justamente ver esta zona de saturación, básicamente lo que es tomografía eléctrica, y ¿por qué se combina con la reflexión sísmica? Porque también podemos ver contactos, fallas, ¿no? Que, digamos, pueden, digamos, ayudarnos en la parte geológica, ¿no? Y por eso que también realizamos. ¿Y por qué también nos sirve hacerlo primero, antes de cualquier, digamos, estudio posterior? Porque también nos va a permitir, ya, ok, si por aquí está el agua, entonces aquí hago mi sondaje, ¿no? Mi piezómetro o mi perforación. Aquí también confirmo lo que quiero, un contacto de roca con aluvial, etc., ¿no? Entonces, nos va a ayudar, es un escáner prácticamente en la geofísica para poder, digamos, optimizar las perforaciones.
Ya tenemos otro ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro interés? Obviamente zonas saturadas para instalar los pisómetros. Y como les mencioné, nos va a ayudar también, ¿para qué? Para poder, digamos, validar, digamos, parte del estudio geológico, ¿no? Nos va a ayudar. Y obviamente tenemos que ya, si tenemos dónde está el agua, lo importante es ya confirmarlo con una densidad de perforaciones para poder instalar, digamos, pisómetros, ¿no? En el caso, digamos, de los, digamos, instalación de relaves, a veces los pisómetros tienen, digamos, otras funciones adicionales, ¿no? Pueden ser, digamos, un nivel, otros son, digamos, otros sondajes son instalados para poder poner, digamos, instrumentación geotécnica, corroborante, etc., ¿no? Pero para el tema relacionado con el agua, que eso seguramente lo han visto ayer, ¿por qué también hacemos perforaciones? Porque nosotros vamos a necesitar a qué velocidad el agua se infiltra en todo el sector de nuestro proyecto minero, ¿no? Entonces necesitamos saber la conductividad hidráulica, sus propiedades de esas rocas. Entonces, cada vez que perforamos no solamente estamos, digamos, buscando el nivel freático, sino también estamos caracterizando qué tan rápido viaja el agua en las rocas. Entonces, va a haber rocas que transmiten más rápido el agua, algunas menos, algunas muy, muy lento, y eso es importante porque al final esto lo vamos a meter a un modelo computacional. ¿Y por qué es importante tener estos datos? Porque sin estos datos no voy a poder luego hacer un modelo de transporte contaminante, que también es muy importante para el tema geoquímico. Pero todo parte de un modelo conceptual, ¿ya? Entonces, primero, ya con la confirmación, obviamente, de los estudios hidrogeológicos en los sondajes que hemos realizado, ya podemos definir, ok, la posición de freático, podemos, digamos, tener claridad del sistema de fallas, cómo está, digamos, en medio, y obviamente ya hacemos ese modelo clásico de donde las zonas de recarga y descarga, ¿no? Entonces ya entendemos por qué, ya entendí por qué acá, digamos, esta labor siempre tiene agua, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, digamos, se infiltra por la lluvia, que hay una laguna que aporta directamente por este nivel y por eso es que siempre vamos a tener aquí agua, ¿ya? Entonces ya entendemos el origen, transporte, cómo se comporta el agua subterránea, ¿no? Y eso es parte de tener un modelo conceptual. Ahora, para tener obviamente estas certezas, es, digamos, recomendable, y también la autoridad te lo pide ahora, que tengamos la medición por un año, ¿no? Temporada húmeda y seca. Sin ello no vamos a poder, digamos, corroborar justamente estos aspectos. Entonces, cuando hacemos un estudio para un proyecto nuevo, sí o sí un año vamos a tener monitoreo. Por lo menos 2 temporadas bien marcadas para poder nosotros posteriormente armar todo nuestro modelo. Sin ello, tampoco va a ser aprobado y tampoco va a ser consistente. Porque si no, el modelo, pues tú, como es un programa computacional, pues tú le das datos, con esos datos te va a simular lo que hay, ¿no? Pero si tú le das más datos, podemos ya mejorar eso. Luego viene el tema numérico, ¿no? En el numérico, fijamos nuestra condición de borde, porque obviamente no vamos a simular toda la cuenca, ¿no? Porque sería complejo, ¿no? Entonces ahí tenemos que bien delimitar qué zona queremos modelar a nivel numérico para proyectarlo de aquí a 10, 20, 30, 50, 100 años, ¿no? Entonces definimos la condición de borde, ingresamos a la computadora todos los, digamos, inputs de conductividad hidráulica para armar nuestros bloquecitos y la computadora empieza a tridimensionar todo esto y pues tener datos. ¿Para qué lo hacemos? Para tener datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Entonces ya podemos tener análisis de sensibilidad, ¿no? Ok, ¿qué me importa a mí? Saber cuánta agua tengo en este punto y en este punto, ¿no? De aquí a 10, 30, 100 años. Ok, si parte de la conclusión de mi estudio es que no vamos a poder, digamos, instalar de forma eficiente, digamos, una estructura como por ejemplo un tapón, ¿no? Que es algo medio clásico en cierre de minas, cuando queremos, digamos, evitar que salga agua de mina, eh, poner una estructura de este tipo para que el agua, digamos, se retenga, digamos, pueda tener, digamos, lo suficiente, digamos,
consistencia o, digamos, está diseñado para soportar toda la carga hidráulica que puede tener, digamos, de aquí a 100, 500 años y luego el nivel freático, digamos, se estabilice. En el ideal que funcione, ok, se diseña, pero en el caso que no se pueda, porque, digamos, el medio es muy fracturado, si yo pongo un tapón acá, pues sale más allá del agua, entonces no tiene sentido, mejor es, digamos, tratar el agua. En algunos países prefieren eso, prefieren, digamos, que todo el agua se conduzca a un solo punto y tratar el agua y utilizarla para otro fin. Por ejemplo, en Corea hacían eso bastante. Entonces no creían los tapones. Por eso es que ellos también le hacían mucho modelamiento al tema del agua. Entonces es importante para nosotros a nivel de cantidad de agua, con qué, digamos, flujo voy a diseñar la planta para mi tratamiento geoquímico del agua, ¿no? Entonces es importante ver sensibilidades, ¿no? Obviamente voy a diseñarle con un escenario, digamos, no optimista, sino conservador, para poder, digamos, tener capacidad de soportar, pues, no sé, grandes avenidas. Por eso ya todo esto aquí nos da el modelo hidrogeológico numérico. ¿Qué más nos da? Bueno, saber también cuál va a ser, digamos, el nivel máximo esperado del agua para tener la certeza que no vamos a tener problemas si ubicamos, digamos, todos los depósitos de montes en un solo lugar, ¿no? Tenemos 20 depósitos de montes, digamos, digamos, en todo un área y, digamos, porque lo han hecho de una forma, digamos, no planificada. Y ahora, para el cierre, bueno, vamos a juntar todos en un solo punto para, digamos, tener un solo control, ¿ok? Mejor, liberamos áreas, pero tenemos que tener en cuenta que la estabilidad geoquímica va a depender mucho del agua. Entonces yo tengo que cuidar que donde yo pueda, digamos, disponer los residuos, no van a ser afectados por el nivel freático de aquí, pues, a 500 años, ¿no? Si, digamos, producto del modelo, este nivel freático no va a subir más digamos, de lo que se espera y no va a haber problemas con la inestabilidad, digamos, física, entonces el diseño es correcto. Ya, entonces eso es importante. Bien. Hasta aquí hemos visto, digamos, conceptos y temas que apoyan bastante el tema de la, digamos, la estabilidad geoquímica. De aquí en adelante ya vamos a ver más relacionado a la, digamos, qué es la geoquímica y cómo vamos a enfocarla. Para ello vamos a ver un video, ya que siempre me ha ayudado bastante a digamos, vislumbrar la importancia. Me dan un minuto. A ver, me comentan si se ve la pantalla, ¿eh? Ingeniero, todavía no se logra ver. Ahora sí, imagino, ¿sí? Ok, perfecto, ahora sí. Es un video muy antiguo, ya, debe ser de 10 años, pero resumo muy bien los conceptos. Desde hace miles de años, la cuenca del río Diel está relacionada con la explotación minera. Su ubicación en plena faja pirítica ibérica ha provocado que muchas civilizaciones hayan aprovechado los recursos naturales de este entorno. Romanos, fenicios y cartagineses explotaron durante centurias los depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos existentes, principalmente pirita. Esta intensidad de la actividad minera aumentó a mediados del siglo XIX. En 1873, un consorcio británico compró las minas del Estado español y fundó la Rio Tinto Company Limited. La compañía propició el máximo apogeo de la explotación minera en la cuenca del Odiel. Se abrieron cortas de explotación y se desarrolló la minería interior.
En un periodo récord de 2 años se llegó a construir una red de ferrocarril en Río Tinto y el puerto de Huelva, erigiéndose un muelle para el transporte mineral. La desaparición gradual de esta actividad provocó el abandono sin control de las instalaciones mineras. Estos espacios degradados son en la actualidad la principal fuente de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca del Odiel por los drenajes ácidos que genera este tipo de entorno minero. Estas aguas contaminadas con acidez presentan además altas concentraciones de metales en solución. Muchos de estos metales son altamente tóxicos, pueden ser arsénico, cadmio o cromo, y cuando interaccionan con el resto de aguas no contaminadas provocan su total degradación, tanto química como ecológica. De hecho, no encontramos vida acuática en estos sistemas y la única forma de vida que podemos encontrar son organismos extremófilos adaptados a estas condiciones. El río Odiel, al igual que el río Tinto, está considerado como un caso extremo de contaminación por drenajes ácidos a escala mundial, al transportar concentraciones muy elevadas de elementos tóxicos disueltos y presentar más de 1/3 de los cauces de su cuenca contaminados. La contaminación de estos ríos afecta en general a la provincia onubense y alcanza el estuario de la Ría en la capital. Los elementos tóxicos más móviles, como el zinc, llegan hasta el Golfo de Cádiz y en determinadas épocas se adentran en el Mediterráneo. Para solucionar este problema de contaminación, la empresa SACIR, la Universidad de Huelva y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han unido sus fuerzas en el proyecto LIFE-ETAD. Sus primeros esfuerzos se han centrado en la planta de depuración construida en la aldea de Minaconcepción, en el municipio de Almonaster la Real. Aquí se produce la primera contaminación del río Odiel por el contacto con los sulfuros mineros. Para SACIR Construcción, darle una solución a los pasivos medioambientales que genera la actividad minera, actividad a la que se dedica la compañía, es de vital interés. En ese sentido, la planta de Almonaster tiene la ventaja de que se ha construido aprovechando el desnivel del terreno. ¿Eso qué implica? Que nos podemos ahorrar el consumo energético para su funcionamiento. Eso redunda en bajo coste de mantenimiento y en que se evitan problemas de atasco que se suelen dar en este tipo de instalaciones. El agua procedente de la corta de la Minaconcepción se dirige mediante un canal a una balsa de pretratamiento. Aquí, el agua contaminada se estanca y se oxida. La oxidación del hierro presente en el drenaje ácido es un paso previo importante para el funcionamiento de la planta. La siguiente etapa de descontaminación se produce en el tanque reactivo. Está compuesto por 2 piscinas. El agua estancada entra en contacto con una capa fabricada con una mezcla de trozos de madera con una grava fina de caliza. De esta manera sube el pH del agua y precipita los metales. Cuando llega al fondo de la piscina, el agua está descontaminada en un alto porcentaje. La última etapa de descontaminación se produce en la balsa de decantación. Aquí el agua se vuelve a estancar y se precipitan los metales que puedan quedar del paso anterior. Estos procesos se repiten 2 veces hasta que el agua limpia es vertida al río Odiel. Gracias al tratamiento pasivo de drenajes ácidos patentado por la Universidad de Huelva, el líquido contaminante se convierte en agua sin metales peligrosos para la naturaleza y el consumo humano. Con este proyecto podemos demostrar por primera vez que esta tecnología que hemos desarrollado después de 10 años de investigación en laboratorio tiene una aplicación a escala real, es una tecnología única en el mundo ya que las aguas de la faja pirítica son muy particulares y tiene implicaciones importantes en la gestión de la cuenca del Odiel. Sería el primer paso en la recuperación de esta cuenca con el objetivo de aportar agua de buena calidad a la presa de Alcolea y además cumplir con la Directiva Marco de Aguas. Además, de Minaconcepción hasta llegar al Océano Atlántico, el río Odiel transcurre por 80 vertidos tóxicos similares. Las estimaciones de la Universidad de Huelva apuntan a que la descontaminación total se podría conseguir si se aplica el tratamiento pasivo de drenajes ácidos en 25 puntos de vertido. Otro posible impacto del proyecto LIFE-ETAD sería el económico, porque ya que la provincia de Huelva es rica en recursos hídricos, pero sus principales cauces se encuentran muy degradados por los drenajes ácidos de mina. Por tanto, uno de los objetivos específicos del proyecto sería la posible utilización de estas aguas depuradas en el riego de cultivos agrícolas como los cítricos y así generar en estas zonas degradadas una economía alternativa. Con la planta de tratamiento de Minaconcepción se está demostrando la viabilidad de tecnologías ecológicas que resolverían un importante problema ambiental que afecta a aguas degradadas por la actividad minera. LIFE-ETAD es un proyecto que puede ser la referencia
Bien, voy a la presentación. El video que he mostrado tiene como que dos fines, ¿no? El primero está relacionado a poder entender justamente cuál es el impacto que puede tener la inestabilidad geoquímica en el ecosistema, en el medio ambiente. Y también, de paso, pues, si se dan cuenta, pues este es un caso ya en España, o sea, el problema relacionado a pasivos ambientales o componentes, digamos, antiguos que no han sido, digamos, no han podido, digamos, estabilizarse, pues no es solo, digamos, un problema de Sudamérica, ¿no? O Perú, ¿no? Que siempre a veces vamos diciendo que aquí todo está mal, ¿no? En realidad, todo país que tiene minería tuvo estos problemas, tienen estos problemas y, digamos, de cierta forma algunos lo están resolviendo, digamos, a mediano, corto plazo, algunos todavía están en ese proceso, ¿ok? Entonces, el otro aspecto, ¿por qué lo he mostrado? Porque hablan de tecnologías tipo pasivas que, digamos, a la fecha siguen estando en desarrollo, aún no se perfecciona, digamos su utilización. Ahora lo vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar ya de esterilidad geoquímica. Ya hemos conocido y hemos hablado sobre componentes mineros, la importancia de la sostenibilidad, criterios de estabilidad hidrológica, que están más relacionadas al tema como, digamos, utilizarlo para el tema geoquímico. Entonces, ahora vamos a hablar ya, digamos, del aspecto un poco más especializado. Entonces, voy a hacer, digamos, dos diferencias para poder entender el enfoque, como le mencioné a un inicio. Una forma de enfocar la característica geoquímica es para componentes operativos y que son pasivos ambientales, ¿no? Para minas muy antiguas, digamos, el tratamiento es muy similar, digamos, que para más o menos un pasivo ambiental. Lo bueno es que digamos, un componente operativo, por lo menos tenemos data. El problema es cuando, digamos, ese componente ha sido tan antiguo que, digamos, no hay mucha data disponible, ¿no? Y hay que volver a caracterizar. Por eso es importante, digamos, cuando ya vamos a cerrar un componente de este tipo, es que, digamos, hagamos un buen mapeo geoquímico, ¿ya? De todos los componentes, ver los lixiviados, ver las fuentes de donde, digamos, nacen, revisar el estudio hidrogeológico y con ello, digamos, ir a campo y ver las condiciones tal como están. Porque a veces lo que se estila es, ok, vamos a campo y sacar muestras y ver, digamos, si es que es generador o no de acidez, ¿no? Es lo clásico que normalmente veo que hacen y también pide autoridad, pero realmente cuando son componentes antiguos o pasivos ambientales, la verdad se va a ver más en campo que en laboratorio, ¿no? Lo que nos va a ayudar el laboratorio es a predecir quizás condiciones muy futuras, ¿no? Que también es importante. Luego, obviamente, hay que luego tomar ensayos de laboratorio, interpretarlos, y en función a la viabilidad de poder, digamos, estabilizarlo, sea con una cobertura o, digamos, volverlos a disponer a interior mina, etc., pues vamos a tener soluciones, ¿no? Pero si, digamos, no podemos tener las soluciones para poder, digamos, remover estos residuos mineros, en caso sea ello, o no podemos obviamente mover el TCF, digamos, del sitio, tenemos que encontrar soluciones para estabilizar justamente estas aguas de mina, lixiviados, aguas de contacto, como queremos llamarlos, mediante tecnología de tratamiento. En este caso vamos a hacer pruebas piloto, tanto a nivel laboratorio, in situ, y luego lo vamos a escalar a nivel real y ver si esta medida, digamos, bien es efectiva. Bien. Ahora, como les mencioné, hay dos enfoques. Cuando un proyecto es nuevo, no tenemos, digamos, información de campo, digamos, de qué está pasando. ¿Por qué? Porque no hay desmontera, pues no existe desmontera, no existe relavera todavía. Recién estamos en etapa probablemente hasta de exploración, o si ya hemos pasado de exploración, estamos en etapa de factibilidad o prefactibilidad. No tenemos, digamos, el componente ahí como para observarlo y ver qué está pasando, como en el caso anterior, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, digamos, en estos aspectos? Bueno, para ello, nosotros debemos saber, ok, qué componentes mineros vamos a nosotros a construir a futuro, ¿ok? Y para ello
tenemos que saber qué tipo de mina tenemos, ¿no? Si tenemos una mina, digamos, a tajo abierto, la que estamos diseñando, o tenemos una, digamos, underground, ¿no? Subterránea. Pero para todos ellos, lo que va a ser muy importante es saber, digamos, cuál es el modelo de bloque, digamos, de la futura, digamos, explotación minera, ¿no? Dónde está el cuerpo mineralizado, cómo se compone, y por eso necesitamos apoyarnos de la geometalurgia. Si ya tenemos los modelos de bloque estudiados, que es normalmente lo ve el área de geología económica, con esos bloques nosotros vamos a agregarle nuevos enfoques. ¿Enfoques de qué sentido? ¿No? Ok, yo sé que, digamos, de todo lo que voy a explotar, esto va a ir a la planta, lo demás va a ir para, digamos, el futuro depósito de desmonte. Ah, ok. Entonces, si, por ejemplo, vamos a tener un depósito de desmonte futuro, sabiendo que de todos los bloques solamente voy a explotar este sector y lo demás, digamos, es, como dice, desmonte, esos sectores donde hemos investigado con perforaciones van a ir, digamos, a un, digamos, laboratorio geoquímico para justamente ver su representatividad por litologías y vamos a ver, digamos, su comportamiento geoquímico, ¿no? Si genera, digamos, acidez o no genera, si es móvil o no es móvil, digamos, metales que puedan contener, ¿no? Estos, digamos, este material. Con eso yo voy diseñando cuál es el comportamiento geoquímico en mi botadero. Ahora, las paredes de los tajos, ¿no? O rajos, como le llamamos en Chile, ¿no? Entonces, cuando yo exploto, obviamente estoy modelando esto computacionalmente, va a tener que dar expuesto, digamos, sectores, digamos, finales del tajo, ¿no? Año 1, año 2, año 5, año 10, año 15, año 20. Entonces yo debo tener ya esa predicción que cuando digo, estoy en el año 5 o 10, probablemente estoy en una zona muy sulfurada, donde voy a tener más problemas de aguas ácidas de mina, ¿no? Y por eso me tengo que anteceder. ¿Y de qué forma me antecedo? Obviamente voy a diseñar digamos, la cantidad de muestras necesarias para justamente ver cuál es el comportamiento químico de estas paredes de ese tajo. Bueno, ripios, similar, igual mostramos el modelo. Después, ¿cómo diseño la estabilidad geoquímica de un depósito de relaves que no existe? Cuando no existe, la única forma de, digamos, simular relaves, ¿cómo será? La única forma es haciendo un pilotaje, no hay más. Necesitamos hacer una prueba de piloto con el mineral que hemos extraído de los sondajes, por eso que la geometodología es muy importante, va de la mano con cuando queremos predecir con geoquímica, y digamos, con esos relaves que se ha hecho en piloto, también los sometemos a pruebas geoquímicas y vamos a diseñar realmente ya tener caracterizado, digamos, geoquímicamente estos depósitos. De esa forma vamos haciendo las cosas y vamos teniendo una batería de ensayos que vamos a ahora nombrar. ¿Qué ensayos tenemos para esto? Tenemos ensayos estáticos y cinéticos, ¿no? ¿Ok? Es muy importante, digamos, vamos a verlo en profundidad un momento, pero a veces nos conformamos solamente de los estáticos. Normalmente he visto que nos conformamos con el lava, ¿no? Ya si es PAG o no PAG, según digamos, hay un indicador que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de la composición y nos olvidamos de la movilidad, ¿no? Puede que, digamos, no sea generador de acidez, pero sí puede ser muy móvil de un metal, digamos, que sea un problema para futuro. Por eso que tenemos en lo que es estático, composición, potencialidad y movilidad. Y justamente los ensayos cinéticos lo que nos confirma es justamente movilidad, ¿no? Porque ¿qué es más peligroso? Como ya mencionaba, el agua. Si el agua, al estar, digamos, en contacto directo con los componentes, lo que va a hacer es lixiviar esos materiales y dependiendo qué tan, digamos, lixiviables son estos materiales, los metales pesados que están presentes, puede ser un problema ambiental futuro. Por eso que se hacen ensayos cinéticos. Por eso es obligatorio cuando presentas proyectos mineros nuevos que hagas ensayos cinéticos. Es súper obligatorio, porque tengo que yo simular qué va a pasar, digamos, de aquí a 50, 100 años, ¿no? Es obligatorio. Y tenemos dos tipos de ensayos cinéticos que podemos realizar, ¿no? El de celdas húmedas, digamos, es un estándar, y los tipos in situ, que son, por ejemplo, test de barril, columnas, ¿no? Pruebas piloto en campo, que nos van a ayudar a, digamos, a predecir, digamos, in situ,
cuál sería selectividad futura, ¿no? Entonces, esos son los dos enfoques, digamos, para lo que son componentes, digamos, operativos o pasivos y para, digamos, proyectos nuevos. La mirada es distinta. La mirada va a ser distinta porque en el caso de un proyecto nuevo no tenemos el componente todavía, pero en el caso de un proyecto ya que está, digamos, operando, sí tenemos el componente, lo podemos caracterizar, podemos, digamos, tomar la data previa, ¿no? Tenemos más datos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, el mapeo geoquímico ya lo mencioné, necesitamos tener la fuente, la indicación de flujo cuando existe, y si no, vamos a tener que diseñarlo de los pilotos, y vamos a tener, digamos, como que dos tipos de casos, ¿no? Tanto en operación como en cierre, que es lo que vamos a tratar de simular, ¿no? Si estamos en el nivel subterráneo, como ya hemos visto en gráficos anteriores, vamos a tener, digamos, distintos niveles cuando está en nivel subterráneo. Vamos a deprimir el nivel freático porque necesitamos extraer, obviamente, el mineral. Y como tenemos ventilación, necesitamos aire, obviamente, para trabajar. Por eso es que tenemos, pues, generación de aguas ácidas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando, digamos, ya no vamos a operar aquí? Obviamente va a haber problemas de subsidencias, hay que controlarlos, hay que rellenar, por eso los labores subterráneos ya no se utilizan y se ponen los clásicos, digamos, estos tapones de interior mina. ¿Para qué? Para otra vez recuperar el nivel freático que teníamos antes. Esa es la condición ideal. Ese es el idealismo. Pero cuando tenemos medios muy fracturados, como ya hemos visto, probablemente esto no se cumpla. Entonces necesitamos tener otro tipo de soluciones para guardar la estabilidad geoquímica del medio. Similar es el tema de lo que son tajos, ¿no? Cuando estamos operando, dejamos descubierto, ya hemos hablado de, digamos, las paredes, tenemos reacciones de oxidación con los minerales sulfurados que pueden tener, no solamente para generación de acidez, sino también movilidad de metales, como ya mencionaba. Por eso tenemos, digamos, una red pisométrica para controlar ese nivel, o también tenemos pozos de bombeo para justamente deprimir ese nivel, y cuando ya no vamos a operar porque ya hemos terminado de explotar, vamos a tener una recuperación lenta del nivel freático, y va a pasar una serie de reacciones químicas donde, según casos que se han estudiado, tenemos, por ejemplo, proyectos en el cual la estabilidad geoquímica de un tajo puede estar alrededor de 10, 15 años, ¿no? Probablemente en un cierto periodo vamos a tener una laguna ácida, ¿no? Hasta que vuelva a estabilizarse. O sea, los modelos dicen eso cuando los vamos prediciendo. Entonces es todo un reto si vamos a inundar un tajo, ¿no? Debemos estar bien seguros que realmente inundando vamos a solucionar las cosas para, digamos, ya hacerlas. Por lo menos en Perú todavía no tenemos casos a ese nivel, ¿no? Normalmente estamos volviendo a rellenarlos con, digamos, material y vamos con eso cerrando, pero en otros países lo que han hecho es, digamos, volver esto lagunas de nuevo, ¿no? Y eso sí es todo un reto. Bien, eso como enfoque. Pero yendo ya, digamos, a la parte específica, ¿cuáles son, digamos, estos procesos que generan justamente la acidez, ¿no? Esas condiciones de lixiviación de metales, ¿no? Entonces, básico, cuando vamos a hacer un mapeo geoquímico, vamos a ir con nuestro multiparámetro, ¿no? Potenciómetro, ¿cierto? Para ver la conductividad y el pH que tienen, digamos, esas fluentes. Cuando existe, obviamente, componente. Pero, ¿qué es lo que pasa, digamos, a nivel químico? ¿Cuáles son esas reacciones, no? Son, digamos, reacciones que van, digamos, en 3 instantes, ¿no? Y básicamente lo que hace que tengamos acidez en el medio es justamente estos H's que ven en positivo, que le llamamos iones hidronio, que cuando empezamos la primera reacción de oxidación, por ejemplo, de la pirita, que es un clásico ejemplo, pues tenemos 2 iones hidronios que se liberan, ¿no? Estos 2 iones hidronios, cuando ya están presentes en el agua, cuando uno, digamos, va con su equipo de monitoreo de campo, va a empezar a ver, mira, el pH está en 6, está en 5.5, ¿no? Son reacciones iniciales donde, digamos, se está dando, digamos, esta generación de acidez. Pero a medida que vamos lixiviando los metales presentes, el fierro es uno de los elementos que nos va a indicar qué tanto está evolucionando la generación de acidez, ¿no? Entonces el fierro 2 va a pasar a fierro 3, que se está, digamos, siendo más móvil, ¿ya? Y va a acelerar otra vez, digamos, más iones hidronios.
Y también esta característica roja que ven acá ustedes es básicamente porque se precipita el hierro 3 con el agua, forman unos complejos, tenemos el hidróxido de hierro, y eso hace que se precipiten, ¿no? Por eso vemos este tema de color rojo. Entonces, y se generan más, digamos, iones hidrógenos. Ya en una última etapa, ¿no? El fierro, perdón, claro, disponible en la pirita, con los demás, digamos, iones de ya 3 de fierro que están en el medio, con más agua que está interactuando, genera 16 iones hidrógeno. Entonces, eso empieza a ser exponencial, ¿no? La acidez se acelera más y tenemos ambientes hiperácidos, como lo que hemos visto en el video anterior. Por eso es que se habla del famoso triángulo de fuego, ¿no? Tenemos material sulfurado, oxígeno y agua. Por eso les decía, si entendemos bien el agua, lo alejamos de nuestro modelo, vamos a tener éxito, ¿no? Pero si no podemos alejar el agua, vamos a tener que tratarlos probablemente, ¿no? Va a ser muy difícil. Ahora, el oxígeno, quitar el oxígeno, digamos, es la única forma que se logra es cuando inundamos, ¿no? Inundamos un material. Entonces, por eso es que se recomienda, digamos, la inundación de, digamos, de los tajos, porque justamente ahí no va a haber va a haber muy poco oxígeno y por eso es que funciona, digamos, la estabilidad geoquímica, ¿no? Ahora, si podemos, digamos, aislar totalmente la pirita o retirarla, o mejor dicho, los depósitos, volverlos a un sector seguro, encapsularlos, pues, también funcionaría, ¿no? Entonces, es todo un reto, ¿no? Como ya les decía, antes de hacer eso, mejor vamos a investigar, puede que tenga oro, puede que tenga algo y podemos darle un beneficio incremental antes, digamos, de proceso de cierre. Pero básicamente estas son las reacciones. Pero ¿qué más, digamos, hace que esto se acelere? Pues las bacterias. Las bacterias aceleran este proceso de oxidación y hacen que también tengamos más acidez en el medio, ¿no? Por ejemplo, el tiobacillus ferroxidans es obviamente uno de los encargados de que estas reacciones se aceleren mucho más y justo les encanta estos ambientes ácidos, ¿no? Para que puedan vivir. Por eso es que también se multiplican y están ahí. Por eso a veces hay soluciones del lado biológico donde, digamos, se agregan reactivos o, digamos, soluciones que son por justamente bactericidas, ¿no? Para que estas, digamos, bacterias no prosperen y así no, digamos, no acelerar las reacciones geoquímicas, ¿no? Puede ser un tipo de solución. Hay papers de eso, se está estudiando, como menciono, todo lo que es a nivel de tratamiento pasivo todavía está en desarrollo, todavía no hay tecnologías estándar. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver mucho con el tema biológico. Como han visto en el video anterior, el tema este del tratamiento pasivo, digamos, se basa bastante en el tema de usar, por ejemplo, compuestos orgánicos, ¿no? Que son más baratos, ¿no? De base de decantación, o sea, pozas, o los famosos wetland, ¿no? Que también se instalan. Pero todos estos medios básicamente están, digamos, gobernados por organismos, ¿no? Y no es como un reactivo químico que tú echas, digamos, más miligramos, digamos, de cal o floculante, etc. Entonces tú puedes equilibrar la operación, ¿no? Pero en cambio, estas, digamos, si tú, por ejemplo, tienes un wetland, pues va a ser muy difícil que tú digas, no, ya sabes qué, le pongo 5 plantas más y funciona, ¿no? No funciona así, ¿no? Entonces tiene un rango muy variable, ¿no? Es porque son, digamos, seres vivos. Por eso es que se tiene que estudiar muy, muy bien si vamos a instalar un tratamiento pasivo, si queremos ponerlo como una medida definitiva, ¿ya? Entonces, eso es un aspecto importante, ¿ya? Tenemos un set de ensayos que tenemos a disposición para lo que es análisis geoquímico. Tenemos para, por ejemplo, mineralogía, lo que son diferenciación de rayos X, microscopía, si queremos ser más específicos, ¿no? Pero realmente con el tema de diferenciación de rayos X ya tenemos composición, que eso es lo que hemos estado mencionando, ¿no? Para lo que es temas de agua, o por ejemplo trazas, puedes tener un ICP, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, acá están los test AVE que ya hemos hablado y vamos a ver sus ventajas, los test cinéticos, ¿no? Es interesante y muy importante tener las muestras de agua para ver la calidad hidroquímica de todo el medio, como ya hemos estado mencionando.
¿Y para qué? Básicamente in situ, muy importante tener estos valores, ¿no? pH, conductividad eléctrica, ¿no? TDS, oxígeno disuelto, para ver condición real, ¿no? Esto no lo va a reemplazar ningún ensayo de laboratorio, ¿no? Esto es muy importante. La experiencia del hidrogeólogo, el geoquímico de campo, viendo esto, va a darle sentido a un modelo geoquímico o un modelo hidrogeológico. Pero es muy importante que vaya a campo al especialista. Ya en laboratorio confirmamos justamente qué metales se están movilizando en el cuerpo de agua, ¿no? Básicamente, por ejemplo, esto es el fierro, el cadmio, el plomo. Y bueno, algunos, digamos, elementos que nos sirven como control de calidad para un balance iónico. Tenemos el TESABA, ya que es uno de los más usados. También no es tan caro de, digamos, de contratarlo, ¿ya? La desventaja de esto, como es un test cinético, pues nos da un alcance instantáneo de la reactividad del material, ¿no? No nos dice más allá de lo que pueda, digamos, el consumo reactivo, ¿no? Por eso se llama estático. El test NAG, a comparación del AVA, básicamente es, uno de sus fines es ver la cantidad de generación de ácido sulfúrico que se pueda generar en una muestra de un material, ¿no? En cambio, el otro ensayo del AVA te da, digamos, cuánto, digamos, alcalinidad tiene, digamos, el material, ¿no? Potencial de alcalinización. ¿Ya? La desventaja de esto es que, digamos, con este ensayo no puedes determinar nada, o sea que solamente es un complementario. Y por lo general, el test NAG yo lo recomiendo más para rocas, ¿ya? Para rocas, caracterizar macisos rocosos, ¿ya? Ahí nos ayuda bastante. Para un tema de relaves, no lo recomiendo mucho. O sea, puede utilizarse de forma complementaria, pero no lo recomiendo mucho. Tenemos los cinéticos que hemos hablado, que nos sirve para simular condiciones futuras. Aquí tenemos unas fotos de lo que podría ser. Y bueno, ahora vamos a ver justamente los ejemplos, que es parte de lo que hemos venido a aplicar, ¿no? Entonces, todos se casan con el potencial neto de neutralización, que es el primer, digamos, criterio que todo el mundo utiliza, ¿no? ¿Y cuál es ese criterio? Bueno, dice que si luego de la prueba, digamos, de AVA, ¿no? que te brindan, el potencial neto de neutralización es mayor a 20, no va a generar acidez. Si es menos de 20, sí va a generar acidez. Pero si está en este rango de menos 20 más 20, entonces puede ser eso de incertidumbre, puede que genere. Por lo tanto, si cae en esta zona, se recomienda un test cinético. Ese es lo clásico que siempre se ha visto en este tipo de estudios, ¿no? ¿Ok? Como ya les he mencionado, ahí lo que vemos es la alcalinización a través de un carbonato de calcio. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un potencial, digamos, de acidez de 45 y un potencial de neutralización de 20, lo que hace básicamente este ratio es restar, ¿no? Entonces tenemos 25. Por lo tanto, este material es generador de acidez. Cuando vemos este número negativo, menos de 20, ok, esto es un material generador de acidez, o PAG, como le dicen también. Hay otro criterio, por ejemplo, la razón de potencial neto. Básicamente es el potencial neto de neutralización entre el potencial de acidez, ¿no? Si es menor que 1, es muy posible que genere acidez. Si es, digamos, va en rango de 1 a 2, es incierto, pero es posible que pueda generar. Dice que si va de 2 a 4, no es potencialmente generador de acidez, a menos que exista una exposición preferencial, ¿no? Claro, según su estructura cristalina, puede que sí genere, pero es muy bajo, dice. Pero si es la relación del potencial neto entre la potencial de acidez mayor a 4, básicamente dice que no debería generar. Entonces, si hay una relación de 4, eso es ya más seguro, bajo, digamos, Price, ¿no? En la literatura. En este caso, si tenemos 45, ¿cierto? Y potencial neto 20, pues tenemos 0.4, no se genera. Otro criterio que también puedes utilizar, ¿no? Si, digamos, el contenido de azufre, como sulfuro, ¿no? El porcentaje de sulfuro es mayor a 0.3, es posible que genere acidez. Pero si es menos a 0.3, es improbable. Eso también es otro criterio que también se estudia.
Bueno, del pH NaHC que hemos hablado, ¿no? Y también otro criterio que podemos estar viendo es, por ejemplo, si tiene, digamos, materiales sulfurados en su composición, como pirita, esaderita, chocopirita, probablemente la composición, cuando es muy baja, digamos, no genere, no sea un material generador de acidez por el balance, digamos, entre lo neto, su alcalinización y la capacidad de generar acidez, ¿no? Le gana más la neutralización y por eso no genera. Pero eso no quiere decir que el material no sea móvil, ¿no? Entonces, probablemente, si tenemos estos componentes aquí presentes en la composición de tu material que has muestreado, si tenemos alguno de estos elementos y te sale que es, digamos, no generador de acidez, lo que sí puede ser probable es que sí genere, digamos, transporte de metales. ¿Y cómo lo comprobamos eso? Con una prueba SPLP, una lixiviación corta, o con un lixiviado NaHC, que eso vamos a ver lo que es más adelante y con un ejemplo. Entonces, tú puedes tener criterios, ¿no? Obviamente son recomendaciones mías, ¿no? Ya básicamente la autoridad siempre dice si es paja o no paja, que ya la autoridad lo dice, listo, con eso podemos ir avanzando en nuestro estudio ambiental, pero también la autoridad menciona que las aguas de contacto deben estar manejadas. La única forma, digamos, de demostrar que un agua de contacto está bien manejada o tratada es también simulando, como ya mencionaba, qué tan móvil es un metal. Entonces, si digamos cumplen todos los criterios, por ejemplo, es mayor a 20, la relación es mayor a 4, el porcentaje de sulfuros es menor a 0,3 y no tiene sulfuros, bueno, yo estaría muy seguro que Franco ese material no tiene generación de acidez, ¿no? Yo tendría ya la seguridad de que no habría que hacer más estudios y con eso estamos bien, ¿no? Pero recomiendo que se haga siempre el SPLP. ¿Okay? Y bueno, si no tenemos estos 4 indicadores completos, va a ser incierto. Te recomiendo que hagas una prueba cinética. Y obviamente, si incumple los 4 criterios que hemos visto, o 5, simplemente ya, pues un material generador. Acá puede haber un ejemplo de eso en esa tablita, ¿no? Puedes tener aquí 5, digamos, desmonteras donde has hecho tu muestreo compósito y en función a los resultados que te da el laboratorio, tú puedes decir si es potencial o no es potencial, pero si tiene, digamos, por ejemplo, sulfuros, digamos, con mucho más seguridad digo, ok, este material sí es, digamos, potencial generador y también puede movilizar metales. ¿Ya? Eso conocemos ensayos estáticos. Ahora vamos a ver, digamos, ejemplos cuando caracterizamos hasta un tema cinético. Bueno, aquí más gráficos, ¿no? Del test AVA, tú puedes representarlo, del test NaHC, ¿no? Donde tú dices de lo que está de 4.5 para adelante es no generador, y lo que está aquí está generador, la zona incierta y alta generación, ¿no? Las pruebas de mineralogía básicamente se representan en composición, y lo que ven en rojito son, por ejemplo, los minerales que son sulfurados, ¿no? Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, aquí, esta muestra de aquí, como esta muestra de aquí, wow, tiene bastante, digamos, sulfuros, es muy probable que sea generador de acidez y también es muy probable que movilice metales. ¿Cuál de los, digamos, con muestras probablemente no tiene, digamos, ese problema? Si tú lo ves en gráficamente, el DC4 parecía que es, digamos, un menor contenido junto con el DC3. Al final, esto lo vas a corroborar con los demás ensayos. Conocemos pruebas cinéticas, si estamos inseguros, nos ha salido de la zona incierta, ¿no? Lo que vamos a simular en estas pruebas cinéticas es una 24 semanas, ¿no? Donde vamos a simular que nuestro material está siendo sometido a condiciones de precipitación, ¿no? Oxidación, y lo que va a pasar con las pruebas es ver cómo el pH, digamos, va consumiendo probablemente el material alcalino que tiene, y después de que se consume el material alcalino que tiene, esto va bajando, porque tiene material también que es acidófilo, y probablemente aún quiere consumir lo que tiene, y de ahí se estabiliza. Ya cuando se estabiliza, quiere decir que el lixiviado futuro que vas a tener va a ser 4, pH 4, que es decir, es una agua ácida. Se dan cuenta que luego del estudio cinético, lo que nos va a dar como input es que, mira, voy a tener una agua de clase
digamos, que incumple los LMPs, ¿no? ¿Por qué? Porque está con un pH 4. Eso del lado nomás del pH, ¿no? ¿Qué más nos puede dar una prueba cinética? Simulando 24 semanas, ciclos de oxidación, ¿no? Simuladas, vemos si, por ejemplo, el cobre, arsénico, mercurio en la muestra tiende a movilizarse, ¿no? ¿Qué tanto se moviliza, ¿no? Entonces, probablemente vemos de aquí que el cobre, digamos, está más elevado, ¿no? Y también tenemos arsénico y, digamos, se establece un punto. Entonces, podemos decir, ok, que esta muestra sí, pues, moviliza metales y la planta de tratamiento que tengamos que instalar va a tener problemas con este pH y con esta calidad de metales. ¿Qué estamos simulando? Un futuro efluente. Es la intención de cuando nosotros vamos a hacer pruebas cinéticas. Bien, ahora vamos un poco a cómo solucionan los problemas, pues porque al final, si que no podemos hacer los famosos tapones, no podemos impermeabilizar bien nuestros depósitos de montes, nuestros relaves, pues ya, pues vamos a tener siempre filtraciones. Ok, vamos a tener trabajo por casi siempre, entonces necesitamos una planta de tratamientos. Ok, entonces va a depender qué tecnología utiliza, ¿no? Una tecnología clásica, que son, o también no tan clásica, pero son tratamientos activos, o los tratamientos pasivos que hemos visto en el video, o también, digamos, cuando hacemos estos procesos de inundación, veo que naturalmente en el tiempo, entre comillas natural, se va a estabilizar, ¿no? Okay. Entonces, cuando el flujo y la concentración de metales, ¿no?, es bajo, podamos quizás tener este tipo de soluciones, ¿no? Porque digamos que el medio ambiente mismo lo tolera, lo corrige, ¿no? Ya, que es muy pocas veces he visto esto. Si tenemos también, digamos, baja concentración, digamos, caudales, digamos, no tan, digamos, elevados, entonces podemos tener tratamientos pasivos, ¿no? Pero cuando tenemos altas concentraciones de metales y alto flujo, va a ser muy difícil que el tratamiento pasivo lo pueda solucionar. Por eso tenemos ya los tratamientos activos. Y, digamos, ¿cuáles son las tecnologías que normalmente vemos en este tipo de aspectos? Pues tenemos las plantas de neutralización, ¿no? Sistemas, digamos, de oxigenación, los HDS, varias tecnologías relacionadas, por ejemplo, a las tecnologías de membranas, ósmosis inversa, electroquímico, ¿no?, que nos va a ayudar, digamos, a tratar el agua, en combinación de estos procesos. Lo que es pasivo, ya hemos hablado, justamente estos SAPs que han visto en el video, los wetlands, sea aeróbico, anaeróbico, los drenes anóxicos, ¿no?, o a canal abierto, ¿no? Pero algo que también se puede hacer es un tratamiento semiactivo, ¿no? Podemos utilizar procesos activos de neutralización y podemos utilizar luego, digamos, como un proceso complementario final, un tratamiento pasivo. Eso también se ha visto que puede disminuir los costos de cierre, tipo cierre. Para esto necesitamos pruebas, ¿no? Sabemos que necesitamos evaluar, caracterizar muy bien las aguas in situ, muestreos detallados por temporadas, hacer nuestras, digamos, en laboratorio pruebas y obviamente ya tenerle un factor de diseño que podemos escalar. Aquí tenemos para un tema de un tratamiento activo, ¿no? Tenemos aquí obviamente un tanque de cimentación, un reactor de lodo, un reactor de oxidación y neutralización, de floculantes. Estamos simulando una planta, ¿no?, digamos, futura de tratamiento activo, ¿no? También vamos a poder caracterizar qué tipo de lodo voy a tener. Lo malo de bueno, en realidad todo tiene algo que, digamos, es un residuo, ¿no? O sea, no hay procesos totalmente efectivos. En el caso de tratamiento activo, una de las cosas que más, digamos, queda a largo plazo como tarea es que vamos a tener lodos, ¿no? Y estos lodos, ¿por qué se generan? Porque como le echamos cal al proceso floculante, se sedimentan y generan, pues, estos residuos que tienen que ser bombeados y, digamos, ser dispuestos, ¿no?, en un lugar. Cuando tenemos una relavera, digamos, con una capacidad importante, como que eso es marginal, porque, digamos, si está permitido dentro del instrumento ambiental depositar los lodos en la relavera, no hay problema. Digamos que es, digamos, hasta ahí sostenible, ¿no? El problema es cuando ya no tenemos la relavera disponible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener que buscar otro depósito, ¿no?, de residuos,
obviamente también es peligroso, dependiendo justamente del tipo de lodo que tenemos, y vamos a tener otro depósito que, digamos, construir y cerrar. ¿Se dan cuenta? El trabajo se va a hacer perenne. Por eso, digamos, los tratamientos activos también tienen esas bemoles, esas problemáticas. Tenemos bastante trabajo, los trabajamos en minería, para que en el futuro eso sea eficiente. Probablemente si, dependiendo de las características de ese lodo, se puede utilizar en otra cosa, entonces ya no van a tener el fin de otra vez disponerlo. Continuamos. Para el tratamiento pasivo, también, igual, caracterizamos el agua, hacemos justamente estas pruebas de columna, los bioreactores se simulan a una escala de laboratorio para ver cuál es la mejor combinación para el tratamiento. Vemos qué combinación es la más exitosa y luego la escalamos a nivel, digamos, de campo, ¿no? La escalamos en campo, desviamos una parte del flujo y vemos si funciona, ¿no? Si esto funciona, ya lo vamos a pasar a una escala real, como ya hemos hablado. Bien, ya estamos entrando a la etapa, digamos, final. Esto va a ser, por ejemplo, un caso de una caracterización geoquímica de un depósito de relaves, digamos, en operación, ¿ya? Y, digamos, va a ser importante un poco redondear todos los conceptos que hemos hablado. Y, bueno, vamos a dar espacio para las preguntas, ¿ok? Entonces, vamos. ¿Está de moda los relaves filtrados? Pues sí está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque también lo recomienda el ICMM, porque ocupan menos espacio. Esa es la ventaja. ¿Por qué ocupan menos espacio? Porque ya no tienen, digamos, casi nada de agua, es lo que se cree, ¿no? Por lo menos en 90% como mínimo, digamos, ya es, digamos, sólido. De humedad solo queda del 5 al 10%, y por eso que pueden ser dispuestos, digamos, en zonas, digamos, con menor espacio, ¿no? Disponible. Por ejemplo, en Cerro Lindo, ¿no? Que lo opera Nexa, pues ella, desde su nacimiento como mina, ellos trabajan con relaves filtrados, ¿no? Y entonces ellos los disponen allá, digamos, y porque también no tienen mucho espacio, así que la tecnología se presta. Además, por la altitud donde están ellos, también se presta bastante, digamos, porque no hay lluvias, ¿no? Es importante. En cambio, el problema que se tiene a veces para relaves filtrados ya a más de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar es que no es tan fácil también, digamos, conseguir, digamos, compactar relaves totalmente, digamos, con menos contenido de agua, ¿no? Entonces ya se hace un poco difícil, entonces demora un poco más y puede que el costo por tonelada sea, digamos, una complejidad. Pero bueno, yéndonos al tema geoquímico, más allá del tema físico y todo lo que comento, lo que nos importa que es la química. ¿Qué tan peligroso puede ser o no, digamos, este relave cuando vamos a disponerlo? Suponiendo que va a estar, digamos, en un lugar, digamos, lluvioso. ¿Qué más se debe caracterizar? Canteras, ¿no? Si las canteras no son caracterizadas, podemos estar trayendo canteras que tienen algún tipo de contaminante, entre comillas, natural de esa cantera, que puede ser un problema para nuestro tratamiento de agua futuro. Por eso que ambos se tienen que caracterizar. Entonces, ¿qué se recomienda? Lo que se recomienda es hacer una buena, digamos, una buena campaña de muestreo, ¿ya? Y ¿cuánto tiempo es ideal? Pues 4 semanas es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la variabilidad de la planta, ¿no? ¿Y por qué hay variabilidad en la planta? Porque normalmente, pues como ustedes saben, lo que va a hacer la mina es extraer diferentes puntos, ¿no? Donde está explotando, y va a haber, digamos, semanas en que está explotando un sector, ¿ya? Donde, digamos, tiene más frente de desarrollo con la gente de planeamiento mina y explotación, van, digamos, explotando más ese sector, y la calidad, digamos, de desmonte y relave que van a tener va a ser muy distinta que otra semana donde estén en otro punto, donde quizás sean, digamos, materiales más oxidados o calcáreos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo los relaves varían su potencial de acidez o sus características geoquímicas en el tiempo, y por eso tenemos todo un set de muestras por 4 semanas, tenemos, digamos, un compósito mensual, y también tenemos compósitos muestras duplicados, ¿no? Para control de calidad.
Composición. Como ya les mencioné, es importante ver la composición. Como ustedes ven aquí, estos relaves que, digamos, se han muestrado, justamente se ve que tienen bastante, digamos, pirita, ¿no? No bastante, digamos, una proporción alrededor del 5 al 14%. Lo digo bastante porque con 2% nomás ya muchos materiales son bien, digamos, ácidos, ¿no? O sea, generan bastante aguas ácidas. Entonces, por eso le digo que con 2% ya es bastante. Yo digo 14, wow, digamos, ya de mi punto de vista era, digamos, ya un indicio que puede haber problemas, ¿no? Pero también vemos, ya, también vemos que tenemos presencia de calcita. Ven aquí, calcita, calcita en todas las muestras, calcita, calcita. Y por ahí yeso, ¿no? También, y demás, digamos, cuarzo, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, son materiales que no son generadores de CIES, ¿no? Digamos, que pueden promover la alcalinización. Cuando se hizo las pruebas de potencialidad, la sorpresa que nos llevamos es que, por ejemplo, el potencial neto de neutralización, ¿no? En todos los casos nos salía mayor a 20, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, estos relaves pues, no eran generadores de CIES, ¿no? Todos estaban, digamos, más de 20. Hablando de las pruebas, digamos, semanal 1, 2, 3 y la mensual, estaban, digamos, en, por encima de 20. Por lo tanto, estaban como no generadores de acidez, ¿no? ¿Ya? Eso por lo menos cuando hicimos lo que es potencialidad. Lo cual fue, digamos, un aspecto positivo, ¿no? Del lado, digamos, medioambiental, ¿no? Porque, claro, no son tan agresivos estos relaves, a pesar de que tenemos, digamos, composición de 5-14% de pirita, ¿no? Entonces, fue curioso, ¿no? También interesante. O sea, quiere decir que la cantidad de material calinizante que se tiene en esa muestra es, digamos, mayor, ¿no? A lo que tenemos por generación de acidez, ¿ya? Ahora, aquí siempre cuidado cuando caracterizamos relaves. Cuando caracterizamos relaves y tú, por ejemplo, le aplicas solamente el tema este del NAG, ¿ya? Te vas a decir que, digamos, su pH NAG está en 7, como en este caso, 8. Wow, entonces, con eso uno diría confiado, no, este material es muy bueno, ¿no? O sea, no lo puedo utilizar hasta para otra cosa, dirías tú, ¿no? Pero lo malo es que cuando sale de la operación los relaves, normalmente siempre tienen un pH en pasta o NAG bien elevado. ¿Por qué? Porque los procesos metalúrgicos, ¿no? Si hablamos de concentración de minerales, digamos, polimetálicos, por lo general utilizan bastante cal, ¿no? Para los procesos. Y necesitamos tener un pH bien elevado para poder hacer las operaciones metalúrgicas. Por lo tanto, ya viene, digamos, ya alterado. Ese relave va a ser alcalino de por sí. Entonces, lo que vamos a tener, por lo general, excepto aislados casos que me han pasado, siempre vamos a tener como que relaves con gran alcalinidad, que digamos no son un problema, entre comillas. El problema es cuando termina, digamos, su vida útil de esa relavera y cuando no lo cierras, digamos, en el pronto plazo o corto plazo, se va a ir consumiendo la cal disponible y poco a poco este relave se va a volver ácido. Entonces, no esperemos eso. La idea es, si ya no utilizamos un TCF, pues ir de una vez a los planes de cierre, ¿no? Excepto que hay una oportunidad de reaprovechamiento. Si hay una oportunidad de reaprovechamiento, ok, vamos a reaprovechar ese relave, ¿no? Pero ya saben, normalmente todos los relaves, por lo menos en concentración, digamos, minerales polimetálicos, van a tener siempre, digamos, esa característica que son alcalinos en el corto plazo. Pero en el largo plazo van, digamos, quitándose su potencialidad de alcalinizarse y van volviéndose un problema. Pero cuando yo le hice el radio de potencial, ¿no? La relación ¿se acuerdan? De 1 a 4. Ahí básicamente casi todos me salieron inciertos, excepto, digamos, de la semana 3, 2 muestras, ¿no? Los demás se me estaban volviendo inciertos. ¿Qué quiere decir? Que había la posibilidad de que podrían generar así es. ¿Ya? Es otro criterio que les mencionaba. Luego le hice pruebas tipo, digamos, CPLP, distribución corta, ¿no? Veía que el pH, digamos, estaba dentro del rango, la conductividad está por debajo de 1000, los sulfatos por debajo de 250,
Entonces, por ahí no tenía mucho problema. Pero cuando le empecé a hacer otras pruebas, ¿no? De, por ejemplo, lo que es metales, ¿no? De CPLP, como les menciono, vi que de todos los metales, el manganeso como que sí se está como que movilizando, ¿no? Pero digamos, no superaba el 0.2, ¿no? Bueno, para empezar, en los LMPs no fiscalizan manganeso. O sea, si vamos a LECA, recién ahí podemos ver un tema de un valor referencial, ¿no? Pero cuando le hice una prueba de extracto NAG, digamos, ahí vi que el manganeso se está movilizando más. Había más manganeso. Está movilizando más. Entonces, quiere decir que ya con la cinética, bueno, no está en esta presentación, eso ya lo vemos más adelante ya en el curso. Cuando ya hicimos la cinética, pues ahí vimos que el manganeso empezaba a dispararse. O sea, en el tiempo, más allá del tema de acidez, que no era un problema, el problema aquí era el manganeso. El manganeso es un metal que se moviliza bastante en medios alcalinos, ¿no? Se moviliza bastante en medios alcalinos y, digamos, ese era el problema de este material. ¿Ya? Entonces, no era un tema de generación de aguas ácidas, sino al final el problema era un metal, ¿no? Que es el manganeso. Probablemente con los LMPs no va a haber ni un problema porque no lo fiscalizan, ¿no? Pero si la autoridad quisiera ver cuál es el aporte de manganeso al cuerpo de agua, podremos tener ahí un problema. Y para eso es lo que hacemos geoquímica. ¿Qué más? Pues bueno, como ya mencioné, también hicimos pruebas geoquímicas a las canteras, ¿no? Porque íbamos a utilizar morrenas, enrocado, material drenante, y también topsoil para, digamos, temas de revelación de algunas áreas, ¿no? Entonces vimos que en lo que es morrenas, en unos sectores que hemos estudiado, teníamos una característica PAG. Medio raro, ¿no? Que tengamos morrenas con un generador de acidez. Entonces hemos ido al campo, hemos verificado, estas morrenas están en contacto con zonas mineralizadas, por eso es que tenemos estos resultados. Que había morrenas que estaban en otro sector, que hemos mostrado de la cantera, que no tenían ese problema. Por eso es que, ok, estas morrenas, lo que podemos utilizar, digamos, son los sectores desde el lado geoquímico. Desde el lado geotécnico, probablemente le sirva a todo el sector. Entonces, si yo quiero utilizar estas morrenas, voy a tener que hacer un modelo, digamos, geoquímico, mezclando, digamos, las proporciones de esto y hacerle pruebas cinéticas también, ¿no? Para ver si, digamos, juntas, en conjunto, no son un problema, digamos, real para el componente. Y si lo son, bueno, lo pueden utilizar. El tema es que va a haber aguas de contacto que también hay que tratar, ¿no? Eso también lo debe tener claro cuando diseñamos, por ejemplo, un dique, ¿no? Eso para ese lado. Enrocado. También íbamos a utilizar enrocado como parte, digamos, del diseño del TSF. Y bueno, por suerte nuestra, no tenía problemas con respecto a, por ejemplo, a lo que es acidez. Material drenante, no había problemas porque era una cantera más alejada. Topsoil tampoco había problemas. Pero lo que era curioso, ya, cuando le hicimos pruebas de movilidad, que son el SPDP, vimos que otra vez el manganeso estaba, digamos, manifestando. Y eso en pruebas de distribución corta, que se hará en pruebas de cinéticas a largo plazo. Probablemente el manganeso se sigue liberando. Por lo tanto, una de las conclusiones que teníamos y que se recomendó es que tenemos que investigar más sobre la línea base geoquímica de todo el proyecto, ¿no? Se dan cuenta cómo desde un, digamos, desde un proyecto, digamos, de caracterización de relaves y lo que es canteras, podemos llegar a conclusiones. Oye, ¿sabes qué? Hay que estudiar toda la línea base geoquímica de la unidad, porque es probable que el manganeso ya tenga una, digamos, comportamiento natural. ¿Cuánto será ese comportamiento natural? No lo sé todavía en este estudio. Se recomendó, lo tiene que hacer, digamos, la empresa, para que pueda tener un respaldo, ¿no? De deslinde. Miren, el aporte de manganeso natural es esta cantidad. Ok, porque lo he estudiado de esta forma. Y mi proyecto va a tener este impacto y va a llegar a esta cantidad. Por lo tanto, si a futuro me exigen tratar manganeso, no podría, pues, digamos, llegar a un estándar, digamos, normal, ¿no? Porque el sector ya tenía manganeso. Y si se dan cuenta, la moraleja de todo esto es que si nos casamos solamente con pruebas, digamos, de un tipo, vamos a estar miopes, no vemos todo el problema.
que es por eso es importante. Cada ensayo que hacemos es muy importante. Y algunas veces me preguntaron, ¿no? Oye, profesor, ¿por qué hacemos estas pruebas de aquí? Si al final todo se resume en un ABA, en un AG, ¿no? Dice, pero ¿para qué hacemos el de aquí? Me dijeron una vez. ¿Para qué hacemos esto? Si al final tú decides con otros indicadores, me decían. Yo te decía, estos datos que nos da, digamos, la mineralogía son muy importantes porque nos da la composición de qué especies químicas hay en una muestra. ¿Y para qué se utilizan? Esto se va a un modelo geoquímico numérico, que se utiliza un software, ¿no? Que se llama, puede ser Frixi o Golsim, o una combinación de estos, donde tú, digamos, das ese input a ese software, ¿y qué le vas a dar? Ya, dime tú, ¿cuál es tu muestra? Entonces, tienes que dar todo esto, pues. Toda esta composición le vas a dar al modelo, le vas a decir, tienes este comportamiento, luego le vas a dar condiciones, digamos, de base, qué reacciones se esperan que deben ocurrir, se simula y lo que va a hacer el software es simular cómo se va a comportar cada muestra en determinado medio. Eso lo va a hacer a nivel computacional. Luego eso lo puedes calibrar ya con la condición de campo y con eso ya tienes, digamos, tu recomendación final. Entonces, todo eso al final sirve. Si se dan cuenta, todos los ensayos que estamos viendo acá tienen una utilidad, ¿no? Y es por eso que la geoquímica, la hidrogeología y la geotecnia, ¿no? Son disciplinas clave para poder caracterizar, ¿no? Una estabilidad. Bien, creo que hasta aquí estuvo, digamos, la exposición, el resumen de lo que es caracterización, criterios de estabilidad química para el tema de CIER. Obviamente esto nos sirve también para el tema operativo, porque tenemos en cierre progresivo, tenemos fiscalizaciones, tenemos temas que viene la UEFA, y digamos, lo bueno del sector es que ha ido evolucionando. Soy consciente cómo el Estado ha ido incorporando profesionales, se han ido capacitando año a año, y eso es bueno, porque justamente si queremos sostenibilidad en el sector, necesitamos, digamos, profesionales preparados, y da gusto ver que poco a poco hay más personas capacitadas que no solamente, digamos, estudian aquí, sino que van al extranjero, vuelven, y lo bueno es que la minería en el Perú es global, ¿no? O sea, el estándar de minería en el Perú es alto, o sea, un profesional en minería que trabaja acá puede trabajar en otro país sin problemas si sabe inglés, no hay ningún problema. La minería es global aquí en el Perú y eso es muy bueno, estamos, digamos, bendecidos por varias formas. Entonces, lo que nos falta a todos los profesionales es seguir especializándonos en lo que nos gusta, nos apasiona y poder, digamos, competir y crecer. Creo que ese es un poco el resumen de toda la masterclass. Espero que les haya gustado y bueno, estoy atento a algunas preguntas que podrán tener. Ingeniero, disculpe, ¿me logra escuchar? Sí, sí. Ok, me parece que se fue el audio al final. Se entrecortó un poquito. En este momento estaríamos ya pasando a la parte de las preguntas. ¿Me confirma, por favor? Sí, es correcto. Es Ok, correcto. Estamos perfecto. en el momento de las preguntas. Espero que les haya gustado el resumen técnico. Sí, a algunos les gusta la química, pero muy importante para la sostenibilidad. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta ponencia. Muy importante para el tema de cierre de minas toda la información que nos ha compartido. Vamos a tener este espacio de preguntas. Estamos ya activando el chat y el micro para que los participantes puedan intervenir si es que tienen quizá algún comentario o consulta para el ingeniero. En lo que vamos esperando a que quizá algún participante se anime,
Los invitamos a revisar nuestra página web seoacademy.edu.pe. Allí van a poder encontrar toda la información de la especialización de cierre de minas que estamos iniciando el 25 de octubre, que está a cargo de 8 ponentes, justamente los ingenieros profesionales que estuvieron en este evento de la semana de las masterclass de cierre de minas. Todos ellos se han encargado de brindar este contenido de valor en el transcurso de esta semana, así que los invitamos a revisar esta información en el brochure. Van a poder revisar los temas que vamos a abordar en toda la especialización, cuál es la duración, la frecuencia y también, por supuesto, las hojas de vida y presentación de cada uno de los docentes para que puedan revisar también la experiencia con la que cada uno de ellos cuenta y que vean que son profesionales capacitados para dictar esta especialización. Ok, justo vemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Oscar, ¿qué tipo de cobertura sería ideal cuando hay presencia de generación de acidez? Bueno, lo ideal es la que, digamos, es más compatible con el medio, ¿no? Los geosintéticos, digamos, una solución, digamos, entre comillas, más sencilla, porque, digamos, tienen un mejor, digamos, valor de impermeabilidad, ¿no? O sea, tú con hidráulica es bien baja, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, materiales arcillosos en el medio, es lo ideal, ¿no? Porque ya, digamos, va a poder incorporar al medio ambiente de una mejor forma, ¿no? Ese sería lo ideal, pero a veces no tenemos esos materiales disponibles. Así es. Y obviamente ya habrá cobertura orgánica y rehabilitarla según, digamos, el sector, ¿no? Según si hay vegetación o no, ¿no? Porque hay sectores que no tienen vegetación, así que no podemos poner, digamos, vegetación donde no, digamos, no es ideal, ¿no? Así es, o no florece. Pero bien, gracias por la pregunta, Oscar. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a ver si es que tenemos alguna otra duda o consulta antes de cerrar la sesión de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, D'Angelo Ardiles. Profesor Ben, buenas noches. Tengo una consulta muy puntual. Usted sabe que muchas veces los profesionales o especialistas en geoquímica están copando más el lado privado. ¿Esto implica una brecha que se tiene que cubrir por parte del Estado? Porque al final ellos también son los revisores y evaluadores de estos reportes en sí, ¿no? ¿Usted cree que hay una brecha? No lo sé, bajo su experiencia. Todo empezó con la geotecnia, ¿ya? Donde hay brecha y también falta esa brecha cubrir en el Estado. Y luego también la hidrogeología fue una brecha bien grande donde también muy pocos profesionales sabían de hidrogeología y estaban, digamos, en el Estado. Como mencionaba, varios, digamos, ya profesionales han ido capacitándose, se fueron al extranjero, han trabajado quizás en operación y, bueno, algunos han, digamos, decidido estar, digamos, del lado del Estado, ¿no? Pero a nivel geoquímico, como mencionaba, como la hidrogeología y la geoquímica están bien correlacionados, normalmente los hidrogeólogos que están, digamos, en el Estado, pues, digamos, con lo que saben de geoquímica, pues logran revisar, ¿no? Pero como ya han visto, no es un tema, digamos, solamente de tener un indicador, ¿no? Sino más aspectos, como estoy mencionando. Y claro, hay una brecha para revisar bien los estudios si queremos ver del lado del Estado. Y tampoco, obviamente, tenemos una academia, digamos, específica que no esté dando, digamos, este input. Normalmente el que aprende geoquímica estudió afuera, lo aprende por experiencia, por mentores, y obviamente su trabajo, ese aprendizaje, digamos, en el día a día de las operaciones, estudios de afuera, hace un geoquímico. Creo que ahí tengo preguntas en el chat. A ver, gracias, D'Angelo, pero sí, es eso. Cristian, ¿qué tan eficiente es el uso de piedra caliza en la revelación de suelos ácidos y qué condiciones debería usarse? Bueno, cuando hablamos de piedra caliza estamos hablando pues que es como un dren anóxico o abierto, ¿no? Digamos, o canal abierto. Tiene una eficiencia baja, para ser sincero, ¿no? Se utiliza solamente cuando vamos a terminar de mitigar algún, digamos, efluente o vamos a tratar previamente un efluente de forma pasiva, ¿no?
sabiendo que más adelante vamos a tratarlo con otro sistema complementario para que funcione, ¿no? Entonces, solamente se recomienda para filtraciones muy bajas, ¿no? Pero en este caso, para remediación de suelos ácidos. Bueno, dependiendo, primero, si los suelos, digamos, no tienen problemas de metales pesados que puedan movilizarse en demasía, podemos utilizar justamente esa enmienda, ¿no? Podría utilizarse solamente en esas condiciones. Todo depende de la cantidad de metales que tengan por movilizar o no. Porque si, digamos, la contaminación es extrema, lo mejor es remover o encapsular. Dice Oscar, respecto a la relación costo-beneficio, ¿tendría el uso? Bueno, claro, cuando el costo-beneficio es, digamos, adecuado, cuando no tenemos el material, ¿no? Entonces, traerlo, digamos, desde un sector, explotar la cantera, remediar la cantera, es más costoso, hasta puede ser de mayor impacto ambiental, así que ahí probablemente los geosintéticos podrían ser una mejor opción, ¿no? De ese lado. Juan Carlos, parecía de un par de exhibición, ¿qué estudios se recomienda para tener tiempo de eliminación de cianuro? Claro, ok. Bueno, hay pruebas, ahí necesitamos pruebas piloto en laboratorio para ver justamente bajo cuántos ciclos de lavado, ¿no? O sea, por peróxidos, es, digamos, uno de los reactivos que recomienda, o simplemente agua, podemos, digamos, eliminar a una cantidad de cianuro que, digamos, ya es aceptable, ¿no? Eso, el tiempo de generación de dar. Bueno, básicamente también, con el tema de cinético podemos ver ambas cosas. ¿Ok? Gracias, Juan. Gracias, Ricardo. Dice Ricardo, perdón. ¿Qué tipo de ensayos realiza UEFA cuando realiza una supervisión de cobertura de cierre? Ellos hacen calicatas, ¿no? Como auditorías para verificar la calidad de cobertura que han puesto, espesores y todo ello. Obviamente van a revisar el estudio tipo, digamos, numérico que han hecho para ver si, digamos, la cantidad de agua que pasa en la columna de la cobertura es eficiente, ¿no? En cuanto a la cantidad de agua que no debería pasar, ¿no? Si es marginal, entonces cumplen, ¿no? Así es. Durante las clases profesionales los modelos químicos, vamos a digamos, sentar las bases de qué debe estar en el modelo, ¿no? De por sí ya hacer un modelo geoquímico ya es una clase de FRIXI, ¿no? Ya es modelamiento numérico. Eso sí tiene, digamos, otro temario, ¿no? Que es más computacional y todo ello. Así es. Eso es. Gracias, D'Angelo, Cristian, Juan Carlos. Ingeniero, muchísimas gracias. Justo allí en los mensajes estamos viendo también los mensajes de felicitaciones de los asistentes a esta masterclass. Ya con eso vemos que no hay más consultas, me parece. Ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy y cerrando también nuestra semana de masterclass de cierre de minas. Así que nuevamente los invitamos a revisar nuestro programa, a revisar el temario, nuestra página web, para que así, si es que les ha interesado los temas que hemos desarrollado, puedan también unirse a esta especialización en donde vamos a profundizar muchísimo más a cargo de estos 8 profesionales en el ámbito del cierre de minas. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta excelente ponencia. Comentarles a los participantes también que esta masterclass va a estar subida en nuestro canal de YouTube junto a las masterclass anteriores que hemos estado realizando en toda esta semana, por si quieren volver a revisar el tema que hemos desarrollado. Y también van a encontrar otras masterclass de diferentes especializaciones en donde nosotros estamos brindando contenido de valor abierto al público. Sin más que agregar, gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos los participantes por su atención. Buenas noches. Muchas gracias. Tenga buenas noches. Buenas noches.